corazón. Las chicas tienen que comenzar hoy porque siempre somos ¿Qué me nosotros. habló? ¿Qué me dijo? Andrés, ¿te sientes mejor? Sí, estoy mejor después de estar... Qué bueno, qué bueno. Como diría Ay, Oli, ¿qué Melissa, haces? tiene peligro de salvarse. Qué linda, mi amor, gracias. Bueno, el día de hoy tenemos bajas, ¿no? Bueno, yo te escribí y no contestaste. Meli Que también luego está no un digan poquito que uno mal no se dispuesta. preocupa y uno no pregunta y que no hay interés y que Wow. no se preocupa. Gracias, morenita hermosa, por preocuparte. No pude contestarte porque Ay, lamentablemente sí, claro. estaba durmiendo Qué absolutamente lindos, todo el qué día. especiales. dormido. Ajá. Miguel, ¿quieres explicar la dinámica de la manzana que llegamos Fue a tu ver? dinámica, así que Ah, explícala tú. pero sí las mordiste las dos. Porque tenía que participar. Ah. Si no, ¿a qué vine al reality? Oye, Mira. Sebas. Mira. Sebas. Oye. ¿Y el anillo? ¿Para No. No. O sea, el anillo de la amistad. Acá Por está, eso acá mismo, lo tengo. ¿qué pensaste? Acá Eso lo mismo. Pensé que era lo el tengo anillo de cerca cuero. de mi corazón, más cerca de lo que te imaginas. Mi querida amiga Andreina, que espero que te hayas sentido mucho mejor de sentirte conmovida, de ver a tus papás. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sientes Devuélveme el mejor? anillo. Se está cambiando el tema. Sí. ¿Dónde está el anillo? ¿Te lo hicieron sacar o te lo sacaste? Basta- El tema de la oye, manzana. creo que aquí Mira. el problema de todas las situaciones han sido los anillos. Sebastián, responde. ¿Qué pasó con el anillo? ¿Te hicieron sacar o te lo sacaste? Ah, yo me... Va para mí. Shirley. Sí, me puedo creer. hicieron sacarlo, caí en depresión. No, sino que, o sea, hoy no iba con el outfit. el No, pues. anillo. Pero acá sí. Pero yo no Has entiendo. tomado en Oye, cuenta mis consejos. Mira. Mira, ha sido Shirley. pero ¿cuál es el A problema? la Ha sido mierda, Shirley. Oye, no Gris. puedo ¿Cuál es el creer. problema con los anillos? Mira, Eres Andreina, mandarina. te vamos a explicar. Mandarina. Solo Resulta que caído. la manzana roja, ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está? ¿Y qué hacemos? Suéltelo, vamos. ¿Qué hacemos si soy daltónico? No. acá está el anillo. Y te lo... El anillo es para el dedo. Estaba Es probando, para el dedo, Sebastián. Es no que para fue el para bolsillo, lavarse hermano. las manos y se olvidó Póntelo. ponérselo. Exacto, es que se me sale muy fácilmente. No ¿ves? cae, sácatelo. No cae con tu outfit. Sobre todo. Oye, qué mandarina que eres. ¿Por qué no tienes decisión propia? ¿Viste? Pero así le gusta a la mujer. No puede ser sumiso. De ese estilo. Sí, Oye, si mi No mujer puede me ser pega es sumiso. por mi bien. ¡Soldado caído! Si mi mujer me pega es por mi Pero bien, es ¿quién un es tu decir. mujer? Es al aire. no te Estoy pega, diciendo no al te aire. Estoy diciendo un comentario al aire. Entonces, volvemos. A ver, Si no te La pega, manzana. claro, si no te pega, no te quiere. Exacto. Mira, la manzana Cojan roja. consejos. Manzana Hagan roja caso. es gris. En mis zapatos sale un... Manzana verde eres tú, Andreina. Entonces hicimos un experimento de qué podría llegar a saborear mucho mejor. ¡Vamos! Mira, ¡Qué rico gris! La roja por este lado, por acá la verde. Y dimos ciertas descripciones acerca de lo que podría ser cada manzana. ¿Y qué puede hacer cada manzana? Ok, mira, la roja eres ¡Oh! la roja eres tú, Gris, que por tu demostración en el desfile sexy. Ahora dices que no. No lo niegues, lado. Teodoro. Claro, yo soy sexy. Yo la última Ok, imagen ok, que me ok. vi fue la del vestido sexy y después ver la comida. Claramente vimos un lado de ti mucho más El atrevido, ángel con alas lujurioso, o sea, por eso es el lado El rojo. rojo, Sí. exacto, rojo, Rojo pasión. pasión. Rojo pasión, gracias, Clau. Entonces, y el verde, ¿Sería yo porque estoy maduro o cómo? Verde esperanza. verde esperanza, exacto, porque eres una niña más dulce, pero ustedes explica. saben que la manzana verde es agridulce. Sí, estoy disfónico. Entonces puedes cantar tú. Recuerdo Entonces, mira, manzana verde es dulce, pero los momentos... A veces es agridulce, me encanta, mira, eso, me encanta difuminado. Entonces, manzana verde... Sigue explicando rápido. Llegó Meli. Tírame. Ok, ya, ahora sí. ¿Vas a seguir Rojo, con- gris, acá tenemos en la pantalla... Esto define si devuelves el anillo de la amistad, Sebastián. ¿Qué? No, es que a la final el que termina probando las manzanas es Miguel. Pues ya Ok. probó las dos. Entonces tú recibes las manzanas. Jessica, entonces ¿tienes plan B o plan C? Pues mi plan B es conocer a alguien más. A Murcielaguito le gusta Andreina, ¿por qué me lo ponen a mí? Jorge quiere tener acercamiento contigo, ¿no? No tengo nada en contra de Andrea, pero man, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ya, deja de lanzarme indirectas, déjame tranquila.
Y de los malos, pues porque he aprendido demasiado. Gracias. ¿Cómo le dices eso a una persona que sabes que tiene sentimientos por ti? Voy a dejar las cosas claras aquí ahorita. Que no hay nada más cruel, Vanessa, que ofrecerle amistad a alguien que quiere amor. No hay nada más cruel que eso. ¿Ven cómo cambia la situación cuando es en una mujer hacia un hombre? Veo todavía en tus ojos algo hacia Mare. Está jugando con ella, está jugando con él mismo, está jugando conmigo. No me da oportunidad a mí a conocer a otros que sí me interesan. Lo de Andrés, de que necesitamos tiempo para ciertas luchas internas de nosotros, en que es algo que tengo que solucionar yo. Es momento de saber quiénes son los favoritos de la semana de ambas casas. Quien obviamente podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. A lo inicial, manzana verde o roja, por favor. No va a decir porque no va a decir. Sigan presionando. ¿Algún comentario, un comentario de Teodoro, de Príncipe, por favor? Yo no soy una opción. Uy. Soy una elección. Suéltate, pasa la manzana. Austin 2021. Pasa la manzana. Austin quiere ser una elección, pero él no elige a nadie. Entonces, Austin, somos sus opciones. Aplico la de Austin. Tú puedes tener opciones y tú no puedes ser opción tampoco. No. Lo que pasa es que él es un hombre selectivo. Pero déjalo hablar. No quiere dañar a nadie. No utilicen mi frase. Pero no se olviden de que... No estoy escuchando a Austin. ¿Cómo? Dijo, no estoy escuchando a Austin. Lo que pasa es de que... él- Andrea. Siempre hablan por él, no lo dejan defender. ya que hable él. Pero no se olviden de que está en opción de todas ustedes y todavía no lo descartan. ¿Qué dijo? ¿Qué cizaña? Yo quiero que enfoquen a Edgar, por favor. No se escucha, habla fuerte. Edgar Repite se lo que come dijiste, con un Andrés. gusto No, ya la no quiero, pero no puedo manzana repetir roja. 2 veces. Te retractas. Edgar, por favor. 3 veces lo repetí. Edgar se está comiendo la Oye, manzana oye, roja, oye. pero pensando que... Se está comiendo la manzana pensando que es una pintura. ¿Usted igual también está en la misma? ¿Qué? ¿Usted igual está en la misma también? Jugando. Las mismas. Cuando te hable, Andrea, tú solamente mueve las manzanas. Din, din, diriri. Estas son las mismas. Yo creo que todos tenemos claro quién es la manzana y quién es la piña. ¿Qué fruta escogerías? Hoy. Sí. Hoy. Sí. ¿Qué fruta escoges? ¿Manzana o piña? Mañana puedes escoger. Ahora mismo, hoy. Ahora, hoy. Déjame que le mañana. Un fruit punch. Un fruit punch. Siento cosas. Estoy confundido. Siento cosas. Yo creo que deberíamos jugar cazar, matar o besar. Oh, dale, ¿Estás dispuesto comienza. a jugar eso o no? Comienza. Cuidado. Comienza. Din, 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 din. No, pero esa no es. Está Andrea la contienda. Jessica, yo la vi hablando muy Jessica, bien con ¿cómo Sebastián estás? ¿Te sentís a también. gusto? ¿Cómoda? ¿Cómo? Te vi hablando con Jessica ayer, Sebastián. Muy amena la conversación. Pues imagínate, si no hubiera sido amena, entonces hubiera sido una mala conversación. Ah, sí, perdón, no me acordaba. Debe ser amena, por supuesto. Tengo ganas de... ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pues estábamos hablando, no, es que cruzamos como un par de frases con respecto a la sensibilización en el caso Es que Jessica Alejandro. tiene la capacidad. Oye, Jessica, yo tengo una pregunta. Mira, lo que pasa es que Alejandro es mi roomie y a mí también me interesa su estabilidad emocional. Yo no estuve en el anterior capítulo porque no estaba Ocupado, predispuesto, estaba estaba mal. mi cari- la capacidad. Hubo otro beso. Entonces, No escucho. ¿Tal para cuál? Vocaliza y proyecta, por favor. Entonces, te pregunto, Jessica, ¿cuáles son tus intereses para con Alejandro? O si tenés algún plan B, plan C. Y disculpe que lo ponga como plan B, plan C, porque uno también es como que tiene su top 3 y Plan dice, voy C, primero plan por D, este, plan no F, funciona, hasta y la voy por el Z otro. creo que hay. Así que a veces tiran los Dile comentarios de si que tú yo no soy estás en segundo su plato, top yo no tres, soy Espérate. quiere saber. Jessica, Quiere saber si tú Jessica, estás antes de interesada que en él. contestes, quiero aclararle a Andrés que ayer pues fue un momento muy incómodo para ella. Muy incómodo. Muy incómodo. Hablen Allá, por solo mí. si se siente cómoda con la situación me va a Muy responder. incómoda, o sea, realmente... Si no, que me mande a la diplomáticamente. Y exacto, y quiero decirle a Jessica que si se siente cómoda para seguir platicando del tema, porque pues yo la vi algo conmovida, un poco conmovida con la situación, le diría que es la palabra.
Entonces, si te sientes a gusto, dale a En la contestar capacidad. eso. En la capacidad. Conmovida no estaba incómoda. Incómoda, bueno, incómoda. Bastante incómoda. ¿Puedo preguntar por qué? Porque yo no estaba. Porque, ¿quién preguntó? Andrés. Ah, Te presentamos, Andrés. Andrés, no, mucho es gusto que, de es que Bolivia. no veo quién habla. Incómoda porque, pues, me sentí como en medio de... O sea, De un trío amoroso. No un trío amoroso, cero. Yo nunca voy a ser la tercera. Never. Pero, Ahora entendemos, ya, ahora sí, tú platicá ya. pero pues me sentí en ya saqué medio de información. algo que yo no tenía ni siquiera conocimiento y me sentí muy incómoda porque cuando pasó lo que pasó, pues yo ni sabía de la existencia de esta chica. Y Y pues no es tu obvio culpa. que cuando ya supe cómo está todo y ver a Alejandro tan agobiado por la situación, pues ¿Acaso? me hizo sentir incómoda. Oye, Jessica, yo te puedo hacer una pregunta. Claro, échala. ¿Cómo te sentirías si fueras Mariela en estos momentos? ¿Cómo si fuera quién? Mariela, la chica. No, porque Saludos, Vanessa. O sea, yo escuché Es y tú lo interesante dejaste ver bien también claro. la otra Que te sentías bien. Que cada quien piensa es diferente. Sí, yo interesante dije ver que la me otra siento postura, incómoda, ¿no? Por pero un si tema yo de fuera empatía ella, también. Si fuera ella, va a responder. Por un tema de empatía. híjole, si yo fuera ella, Sí. yo no estaría con alguien que está adentro y yo afuera. Para empezar. Primero. Primero que nada. Y segundo. Mejor afuera que adentro. Jessica, Mejor Jessica, afuera. Dime. El momento, ¿no? te voy a decir dos cositas. Uno, y no es sin ánimo de ofender ni reír la influencia, pero cuando pasó lo que pasó ya habían pasado por el cuarto rojo y ya habías escuchado algo. Y dos, Sí, obvio. no te sientas mal, o sea, si en el momento sentiste que querías hacer algo y él también, no tienen de qué sentirse mal. Exacto, Ya exacto. pasó, ¿Puedo ya vieron. responder? Si no les gustó, no lo vuelvan a hacer y punto. Preguntarle. Jessica, entonces tienes plan B o plan C. Continúa, Bueno, continúa, primero, Jessica, por primero favor. le voy a responder a Miguel. Claro. En el cuarto rojo yo hablé con Ale y me mencionó Con Ale. algo de la situación. Ale. Más no me dio detalles, Con timing, No, nada. Alejo. O sea, él me dijo que había alguien que estaba afuera, pero que Alejito. pues seguía siendo soltero y tal. Y después los chicos organizaron un juego, jugamos, pasó lo que pasó. Malditos juegos. Y bueno, eso se malditos. hizo más grande porque la verdad, O sea, pues ya le afectó más a Alejandro de lo que debía pasar. Sí, diríamos dinámicas porque si no vamos a sentir de que somos un juego. Claro, un Exacto. objeto de diversión. Nosotros no presionamos a nada. En ningún Pero bueno, el momento pusimos un arma encima Cada de quien su tiene Jessica, su concepto el de punto, lo es que que, es un el punto es que juego. si pasó fue lo que sintieron en el momento y ya no hay que sentirse mal. O sea, Exacto, echen exacto. para adelante. La Bueno, pregunta pero un es si besito. lo disfrutaron. Si lo Un disfrutaron, besito es no válido daña y a se nadie. tiene que aceptar. Un ¿Lo besito. disfrutaste? Es que nadie lo está negando. Ah, ya. Entonces, ¿saben qué? Que nuestras opiniones no le importen y ustedes sigan para adelante. Conozcan. Claro que no me importa su opinión, pero lo que me importa es la situación en general. O sea, como yo veo a Alejandro súper agobiado por todo lo que pasó y eso es lo que me hace sentir incómoda. No, Te sientes llévenlo agobiado. con calma, con ritmo. De repente un beso fue demasiado precipitado, Sí, fue sí, muy fue, rápido. fue. Entonces, Fluyó y se sí, da. fluyó, pero ahora que Pasará. fluya de otra manera Rico. distinta es sin darse besos, y sigan Rico esos conociéndose besos, porque rico. honestamente estamos acá para darnos oportunidades de seguir conociendo a las personas. Y besos. Es que no te escucho. A ver, a ver. O sea, Jessica, sentir lo que cosas. queremos decirte es que no sientas que esto sea como una barrera. O sea, si quieres conocerlo, conócelo y si no, igual date el gusto de conocer a los demás. Bueno, ustedes me preguntaron si yo tenía un plan B. Hasta la Z. ¿Sí, no? BC, Sí, tiene. BC. BSD. Pues claro. A ver, cuente. Obvio. ¿Y cuál es el plan B? ¿Podemos saber? ¿O Ahí te está, lo vas a ya. reservar? Porque si se lo va a reservar, no. ¿para qué vino un reality? No, yo no me reservo nada. Yo ¡Hágale, tengo- hágale, hágale! Dímelo. ¿Por qué le grita? Pues mi plan B es conocer a alguien más. ¡Ay, pero a quién! ¿Qué Pero ese alguien más tiene nombre. ¿Tiene nombre el alguien más? Ya respondió, es una O sea, yo he voz. visto gente aquí que evade las preguntas de maneras magistrales, pero esta... Oh, Oye, Andrés, ¿tú no estabas enfermo? Sí, ¿Eso fue ayer? Eso fue ayer. eso fue ayer. Sí, Eso pero fue. de un día para otro, wow, qué energía. Para que Claro, veas, para que veas. Todo cambia de capítulo a capítulo. lo que le metieron a este men para eso. Vos no sabés lo que me metieron para que yo esté aquí vivito Wow, y wow, wow, coleando. comparte. A veces hay que hacer la del payaso. Una manzana probablemente te comiste. ¡Buenísima, Andrea! ¡Buenísima! Shirley, yo quiero saber eso. ¿Tú le pediste que se quitara ese anillo? Tráeme un plátano, no me mandes un beso. Cállate. Shirley. Cállate, estúpido. ¿Tú le pediste que se quitara el Mandame un anillo? plátano, no me mandes un beso, dijo. ¿Por qué le pediste que se quitara el anillo? ¿Será que han entrado a la misma sintonía de Espérate, Andrés. Muerto?
hay información importante. A ver, claro. Shirley, ¿por qué le pediste que se quitara el anillo? Qué autoritaria. ¿Por qué le pediste que se quitara el anillo? No, porque no combina con su outfit. Pero si no lo habías visto todavía, Si lo vi ayer, tú cállate porque no estabas enfermo y no has visto nada. Bueno, y Sebastián. Pero mira, si Mira, lo tiene puesto. Ay, yo se lo sacó conocí de un nuevo. amigo. ¡Qué risa! ¡Mentiroso, hipócrita! A ver, Sebastián, yo conocí un amigo Pero que si dijo lo que se tenías vestía por puesto, él, que se Sebastián. perfumaba por él. ¿Tú por quién te quitas el anillo entonces? Porque Shirley te lo pido porque de verdad crees que no te combina. Yo lo que creo es que yo puedo tener el anillo sin da necesidad la de gana. tenerlo puesto y lo puedo tener acá. O sea, Incluso también eres de esos que les gusta manzana roja, manzana verde. muy entonces. cerca de mí, muy cerca de mí y a veces es bueno simplemente ceder. Y si hubiera... ¿Ceder a qué? ¿Ah? ¿Ceder a qué? A sugerencias de otras personas que quieres. ¿Qué personas? ¿Qué quieres? Pues No que- hables en plural. ¿Qué quieres? ¡Habla! O sea, Ahí ¿qué sí no quieres? hablas. O sea, que Ahí sí no aprecio hablas. como Shirley. ¿Qué? Ahí sí no hablas. ¿Qué? Ah. Y si no, se queda como Me callado, intimidas. como pasmado. Tengo que decir, Shirley, que me intimida. No creo. Fuertes declaraciones. La diva, la potra, O sea la que caballota. ¿Por qué ¿Pero me por qué ponen a enfocan a Alex? murcielaguito? No enfoquen a Alex. A mí. Shirley. Entonces, si hay eso de quítate el anillo. Qué triste que Sebastián haga algo. El murcielaguito está detrás de la reciprocidad. Pero, baby, pero acá sigo teniendo el anillo. A murcielaguito le gusta Andreina, ¿por qué me lo ponen a mí? Te huele a A celos. Murcielaguito le gustaba a Andreina. Miguel, ¿y cómo te sientes? renovada. ¿Ya estás mejor? Bueno, hoy amanecí un poquito más contento, obviamente todavía tengo emociones en mi cabeza, pero me Ay, siento un qué poco más adorable, tranquilo. tan lindo. Y Pobrecito. gracias Qué por bonito que preguntar. te sientas mejor. Ay, qué bonito que te sientas bonito, Miguel. Bueno, Qué molesto Ay, eso pero el que día que eres te traje la ansiedad. carta, cómo me abrazabas y me querías, ¿no? Pero ahora que yo me siento mal, no puedes ni siquiera hacerme un poema, un abrazo, algo. ya te abracé. Shirley, mira lo que se puso el anillo de nuevo. O sea, se sienta ¿Qué le uno pasa? esperar. No, Ya, pero ya no te lo saques, oye, ya. Sé Eso seguro de debe ti ser. mismo. Así, amiga. Ay, ser no de está lindo. people. Un poquito arriba. Vio lo otro que, lado. lo que hace Ay, un qué buen problema sushi. de formas tienen. Ah, no, eso No, es era comida comida mexicana. mexicana. Ah, comida mexicana. Lo que hacen unos buenos tacos turcos. Ahí. Muy bien. Uy, cuánto chispa. Es impresionante. Wow. No, estamos para conocernos, pues, y la verdad que ustedes, cuando uno dice que va a conocer a alguien, es como que, ay, ya somos pareja y para nada, O sea, solo que es esperarías a platicar, Miguel. darse la oportunidad. El hecho que, un ejemplo, yo quiera conocer a Edgar por platicar con él y conversar no significa que vamos a llegar a tener algo. Él también está conociendo a Piña y pues es evidente que ellos también tienen química. No es que me estoy metiendo para nada, solo lo estoy conociendo. Igual como puedo conocer a Andrés, puedo conocer a los demás chicos, así que A Sebastián. yo estoy a la posibilidad de conocerlos y ya. A Sebastián. No, También puedo conocer a Sebastián. Es que chucha. Otro vaso de agua. está conociendo a Edgar, pero la pregunta es... Otro vaso de agua. ¿Cómo va la El momento. relación La entre pregunta es Piña si Edgar, ¿a y quién el quiere doctor conocer? Edgar? Y que se lo ve que también está confundido. ¿Qué hacen? Bueno, yo siento que Edgar Me ha cae tenido la súper bien oportunidad de tener 3 francos ahí. Mare, Sebastián, ¿y tú por quién vas? ¿A quién quieres conocer? Cuéntanos, por Pero favor. si ya le dijeron que se quitara el anillo y aceptó el comando, ¿por quién creen que va? No, pero aparte de Shirley, que ya sabemos, eso es algo muy Ese evidente. colombiano ya tiene nombre y apellido para que ¿Estás sepa. celoso o qué? No entiendo. ¿Estás celoso o qué, Miguel? ¿Estás celoso? Que está celoso Renier. dice. Shirley lo dijo, yo solo lo repetí. No, es que no escuché bien, repite. Que si estás celoso o qué. de celos. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? No, pero Sí. de Shirley, pues, porque tú lo dijiste y Shirley lo dijo, yo solo Pero es que repetí. Shirley es mi amiga y yo defiendo sus intereses. Oh. Esperen. Ey, nos quedan todas las entradas dramáticas de Donday. Entrada dramática, Donday. ¡Qué buena camiseta! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos muy bien. Qué buena camiseta, qué buena gorra, buen short, Buen tipo. buenos Donday, zapatos. Donday, ¿cómo ¿cómo te ha estás? ido? Cuéntanos, estamos en una plática Amena, súper así que está profunda. fluyendo, que las chicas están poniendo totalmente también. de su Primero parte. que todo, Las chicas están poniendo tu los novia, puntos sobre por las favor, i. presente. Un besito, mi amor, ya estoy bien. Gracias a Dios se me pasó toda la calentura que tenía. Claro. Me bajó un poquito la fiebre. Ajá. Y aquí estoy para seguir. Yo me siento mal. ¿En serio? ¿Por qué? Por lo que pasó ayer. Lo de
del programa de ayer porque pues, ¿qué pasa? Que nos mandaron a la casa de los chicos, Miguel, Gris, yo, Eli. Claro, me acuerdo. Ya, y yo no tengo problema, o sea, porque todos estamos solteros allí, ¿me entiendes? O sea, nadie tiene una relación. Que hayan sentimientos encontrados indiferentemente de cada persona, ese es el problema de esa persona, ¿no? Pero pues no me gusta como que esos jueguitos, ¿no? De como que querer... Yo sé que él lo hace por molestar, pero pues yo sí, como que no me sentí muy bien. Como que cogía a una, bailaba con la una y bailaba con la otra. ¿Quién? Miguel. Yo sé que lo hacía por bromear, pero pues aparte de eso, de que me sentí... Y yo también estaba bromeando también, pero después como que vi que cantó una canción Jorge, porque tenía la guitarra. Entonces la canción decía un contenido así como que súper así de que me sentí identificada. Y con lo de que no había visto a mi abuelita por su cumpleaños, por los 90 años que tiene, ay Dios, no le quiero matar a mi abuelita. Y pues fue mi cumpleaños también y no pasé tampoco con ellos. Fue como que en un momento tú explotas y lo mínimo que te puede solo tocar, hincar, es como que te revientas. Yo tengo que decirles algo, loco. Aquí hemos llegado de diferentes países y nunca me imaginé la hermandad. ¿Sí? ¿Qué hermandad? Es una... Brother, estamos tratando con personas que nunca pensamos. Yo creo que cada uno vino con una perspectiva diferente y conocerlos a mí de verdad me cuesta el hecho de saber de que mañana me pueda ir. A más de que tenga uno que salir cada semana, pero estimo a cada uno de ustedes. Por eso íbamos a dormir en la misma cama. El pedacito de persona de cada uno, brother, me suma bastante. Soy una de las personas que me llevo lo bueno de cada persona. Si en un fin tenemos una diferencia o algo, yo creo que lo hemos sabido hablar. ¿Cuál es el fin? El fin es que siempre llevamos la fiesta que en paz. los quiero, chucha. Los quiero a cada uno de ustedes, los quiero. Los quiero demasiado. Todos tenemos una personalidad peculiar y todos nos queremos, viejo. Todos nos apreciamos, todos valoramos cada una de las me gusta de la situaciones. forma que cada vez que hay una indiferencia la arreglamos. Por más que aunque nosotros expresemos de que digamos que nos queremos, venga Habiendo- un colombiano y nos diga, me importa una Habiendo mierda si dicho usted me esto, quiere. habiendo dicho esto, ¿será que llegó el momento de que Renier y Jorge hagan las paces? Bueno, ahí yo no sé. ¿Por qué no hay break? Entonces, Tenés que ceder en algún momento, hermano. Porque Estoy sí seguro sería que- bueno, y es ahí más. voy a opinar, estoy No seguro que la obligué a que tensión- pidamos las esposas del La poder del tensión amor. que hay en la casa y que tienen ustedes en sus cabezas, estoy seguro Sí, que señor. bajaría si hicieran las paces No, y es liberaran que, todo eso. es que la casa está tensionada porque ustedes dos están tropeleados. Sí, weón. la verdad que Se yo la siente, siento, se la- siente. es que Mira, yo me se paro puede acá, palpar. yo me paro acá, weón, y no me siento tranquilo. A lo bien. O sea, Pero nos por mí o gustaba. Por Nos gustaba. por ellos dos. Creo que nos gustaba cuando esos 3, 2, 1 eran, pero después se abrazaban. Claro, eran sanos. Eran weón, sanos, o sea, podíamos hacer el Es 3-2. sano, ¿Será que claro. podemos hacer un 3-2-1 los de tiempo antes. como antes? Como antes, weón, pero siempre es como esa sátira, esa Total. tiradera. Tírame chocolate ese ahí. estúpido. Ay, O sea, chocolate, tráete chocolate, flaco. ¿Qué pasa? Ah, ¿Dónde hay? ¿Qué pasa? Naranja ahí. Y yo creo que Renier vino vestido de gala precisamente para eso. Hoy vine muy diplomático. Vino diplomático, vino dispuesto a hacer las paces con... Es más, yo me acuerdo que cuando llegó Renier a este programa se vestía así todo el tiempo. Se vestía así todo el tiempo. Sí. Básicamente se vistió así para ti hoy. Y es más, lo siento hasta más cómodo así. Te estás cómodo, ¿verdad? Mira, Uf, parce, esto- imagínate. yo te voy a decir una imagínate. cosa, y te lo voy a poner de este Comodidad, ejemplo. una ¿Qué comodidad. pasaría si Renier o tú estás en una situación de caerse en un precipicio? ¿Tú le darías la mano a Renier? Sería como salvarlo. Mufasa y Scar. Sí, Ahí- lo estoy ahí- poniendo a extremo. Ahí ya es diferente porque está su vida en juego. Ya. No voy a permitir que le Podemos... pase nada. Jorge quiere tener acercamiento contigo, ¿no? O no sé cómo era su relación antes de que yo llegue, digamos. Es que Jorge es el mejor amigo de Miguel, o sea, viven juntos. Cuando yo me fui a Ecuador, yo hacía videollamadas con Miguel y estaba Jorge allí. O sea, son amiguísimos. Y para mí él era como el amigo que tenemos como en común, ¿me entiendes? Ese amigo que como que tú le dices, oye, Jorge, ¿sabes que me siento mal por esto de Miguel? Ah, mira, es que esto es así. O sea, él me ayudaba como que a darme consejos y cosas así. O sea, no sé,
en qué momento, no entiendo esa de pretenderme a mí. Me sorprendió cuando me dijo, oye, te quiero conocer, aunque él me dijo que al principio cuando yo llegué al programa me quería pretender. Pero las situaciones se han dado y hay una linda amistad de amigos, pero así de que cuando tú te sientes mal, él está para ti. Aparte que él es súper sentimental. No sé si te has dado cuenta cómo es él, cómo piensa. Entonces yo como soy sentimental a veces me da consejos y me entiende. Pero también él es bueno para dar consejos, pero no para aplicarlos, le dije. Pero como que me decía que yo soy linda, que yo no debo de Jorge. Ajá. Que yo no debo de depender de nadie. No es dependencia. Pero pues que yo brillo sola, que si no te sientes a gusto, que date la oportunidad de conocer a otras personas. No te lo digo por Miguel, porque yo lo aprecio mucho a él, pero pues date la oportunidad de conocer a alguien. Puede ser que ese alguien que tú estás buscando no lo encuentres porque te estás tapando los ojos, estás como que yendo hacia ciegas. Entonces yo le dije que gracias por los consejos, pero igual es como que ya te sientes mal. Entonces vengo acá y también me siento mal, porque Melissa se siente mal, en el sentido de que la veo como bajoneada y ella es amiga mía, o sea, bien cercana la siento, y la he sentido así como que distante. Yo le he dicho las cosas que pienso, entonces me siento mal también por ese lado. Y nada, que cuando me sentí mal en el sentido de que estaba aquí y me puse mal por lo de mi familia, no sé, tú me viste, ¿no? Obvio. Sentí más apoyo. O sea, ahí tú te das cuenta quién está, cuando estás en los momentos difíciles y estás triste. Correcto. Sabes quién está para ti, ¿no? Y me di cuenta que nadie estuvo para mí. O sea, me abrazó Sebastián, me abrazó Austin, me abrazó Miguel y no me pude, y estaba ahí Jorge, pero de las niñas ninguna. El que crea que tenga que hacerlo primero. Mírense a los ojos, el que cree que... Ay, las manos. Relájense. No es una del viejo oeste esto. Dale, comenzamos. Ok. Lamento haber creado dudas en tu cabeza. Con él. Es con él. Con él. Lamento no haber creído en ti. Bien. Pasos cortos. Lamento haber vivido unos días un poco desagradables contigo. Lamento la pelea. Lamento todo lo que te he dicho últimamente. Lamento haberte dicho los comentarios en el 3-2-1 que te dije. Me pareces un chico increíble y te deseo lo mejor. Me parece una persona de corazón noble. Y a pesar de todo, pues, estamos aquí. Me gustaría volver a tener tu amistad. Igual a mí. ¡Bien, carajo! Hasta yo vi y tú me preguntaste cómo te sientes. O sea, ya es algo... O sea, no estoy esperando que me lo pregunten, pero pues tú te das cuenta de cuando alguien se siente mal y te pregunta, tú dices, ¡ay, qué chévere, bonito gesto de esa persona! De que le interese. Empatía, ¿no? Empatía. No amistad, no eso. Entonces, sí, igual Melissa sí me lo dijo, pero es como que a veces uno solo quiere quedarse callada. Pero después de que pasó lo de la llamada, me sentí tan como que no me encuentro. Pero yo creo que igual tienes que verlo como impulso, ¿me entiendes? Yo creo que las llamadas que hace el poder del amor a las familias es como que, ay, ok, te extraño, te extraño mamá, te extraño papá, pero estoy bien, aquí estoy, ¿me ves? Y es un impulso, es una pausa, un rato, una pausa comercial, digamos, una pausa sentimental que todos necesitamos, porque acá adentro estamos llenos de emociones, ¿no? No, sí, más bien cuando fue eso, le agradecí porque pude como soltar todo lo que tenía en ese momento y ver a mis papás y decir que se siente
como que feliz de lo que estoy haciendo, de que estoy viviendo esta experiencia, me da como fuerza. Más bien, ellos y el público que me hizo regresar son los que me han dado la fuerza para yo seguir acá. Podemos hacer esto tan bonito y mañana volver a lo mismo. Porque si de algo, al menos entre ustedes dos, es que se han dejado llevar por cosas que a veces hacemos nosotros. Por a veces la bulla. Necesitamos literalmente cambiar el... Que sí se puede. Hacer un switch y que sea más saludable. Entonces ya no más 3-2-1. No, se Mira, va. es que a eso voy, o sea, el 3-2-1, mira, somos hombres, loco, y sabemos que no entre volvamos panas, a- entre tampoco amigos, aburridos, qué broma. Don Dai. Obvio que tampoco. Tampoco aburridos. Es que eso es lo que yo también quería decir. O Somos sea, hombres, siempre nos vamos a joder. Siempre nos vamos a joder. El tema Pero es que que nosotros... sepamos la manera de arreglarnos luego. Claro, de es eso. que sepamos jugar. O sea, yo te hago una O sea, no y te estoy acepto diciendo, cuando vos no me te la estoy das. diciendo ¿Entendés? seamos 9 Alejandro. Solo Y sonríe, mira, y tipo. creo que Don Dai no me va a dejar mentir en esta. Hay veces que a mí me han molestado ciertas cosas y yo voy y le digo, Don Dai, hey, no me jodas con esto. No me está gustando. Tengamos el valor de ir a decirle a un compañero, hey, mírame, La confianza. me está afectando esto, no me molestes con esto. Hay una Y cuidarnos de nosotros, porque, o sea, nosotros tenemos Es que que mira, cuidarnos, porque en realidad el enemigo está... No, mentira. Lo que dijo Sebastián es verdad, o sea, no podemos tampoco ser un pan de Dios porque no lo somos. Que seamos esas personas que bacán, el 3-2-1, y al final terminemos con un vestido, o sea, me mataste, te maté, o sea, que tengamos esa joda que lo tiene cualquier grupo de panas. Claro, que se olvide al instante de ese Ah, 3 se Eso olvida, ese también es como el bueno. ejemplo que puso el de los niños, o sea, es real. A veces es bueno aceptar el que perdiste. Que no nos dejemos influenciar a más que parezca que pero que tú resuelvas, por ejemplo, que de aquí a mañana, por ejemplo, Alejandro diga, no, es que ustedes me hicieron besar. No, nosotros Claro. te pusimos ahí, tú verás qué haces. Fui yo responsable. O sea, ahorita yo le pregunté a Andrés, ¿cómo estás? Bien. Andrea le pregunta, Andrés, ¿cómo estás? Bien, morena hermosa, perdóname por no responderte, pero estoy durmiendo todo el día. No tengo nada en contra de Andrea, pero man, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? O sea, que ya no quiero hablar del A ver, tema por Pidos. eso. A ver, hermana, así, al chile, tú todavía estás enganchada ahí. Obvio. O sea, qué pregunta tan estúpida. ¡Qué ¡Estúpida! estúpida soy! Obvio. Tan O sea, mongólica. Porque si, Pero o sea, si todo. me quiere dejar ir, ya deja de lanzarme indirectas, deja de que sí, que en este programa todos los problemas son por anillos. Cuidado, hermano, le dijo a Sebastián. O sea, ya, loco, ya, deja de lanzarme indirectas, déjame tranquila. ¿Quién, Sebastián? güey. O sea, tengo la autoestima por el piso, ahorita te lo conté ayer. Fue como que, loco, o sea, nadie se me acerca porque Andrés me sigue lanzando indirectas, entonces piensan que todavía hay algo ahí de parte de él. Entonces, y yo estoy aquí valiendo No mientras será él una conoce a estrategia Andrea. para que nadie se te arrime. Entonces, sáquenme, loco, o sea, pero ya, ¿me entiendes? ¿Qué hago aquí si no? No, Chismeando de la a ver, gente. espérate, no te me hagas tan recia. O sea, Espérate, es que te no te juro que vas yo a le he dicho, ningún yo le lado, he dicho güey. eso, yo he dicho eso 1000 veces y yo dije, ya no me quiero ir porque tengo algo por mí, pero es que ya agota, ¿no? Chismear de la gente, no tener de Ay, qué sí, hablar, la porque verdad. esto, porque Estoy lo en otro. tu situación. Obvio, o sea, y tener que hablar de cualquier ustedes me están cosa. rompiendo la cabeza. Y eso que yo soy una persona muy Yo fuerte. acabo de Yo llegar también y soy ya bien se quieren fuerte, ir. pero yo soy bien fuerte, pero estuve, Perras o sea, malagradecidas. yo sí me quiero quedar por ti, pero, o sea, sí, era un decir, ¿me entiendes? El ya vótenme, o sea, Sí, es como sí, que, sí, de que ya loco, te o sea, desesperaste, ya. me Llegaste mandas a tu indirectas, límite. nadie quiere estar cerca mío, no hay un chico para mí, ninguno realmente me Pero me mire, nada, vea lo no que... quiero chismear Pero, de María, a nadie. ver, cuando yo llegué, a mí me tocó súper duro. Después nos veremos los capítulos juntas. Sí. A mí me tocó súper duro y yo en un momento de los capítulos, y fueron muchos, porque yo apenas me vine a enganchar hace muy poquito, yo me sentía igual, o sea, yo era como que, marica, ¿yo qué hago acá? Yo con este look, yo sentía que no pegaba, que estos encajabas. manes súper fresa, o sea, que a mí no, Así me o siento sea, yo, amiga. que yo soy como que no doy. Como la bichita rara. Exacto, No, sí, así, yo igual. exacto. Oye, a ver, Jessica, ¿tú piensas que debes Tenemos reservarte hambre. o puedes hacer como que en la primera No quieren cita que uno ya todo? accione, pero a la ¿Cuál final y uno no está. me interesa tu... Me doblaste Mira, los lentes, yo perra, ¿viste? cómo? pienso, Ay, perdón. yo pienso que Pero sí despertó. depende de la persona. O sea, yo no soy nada mojigata, Ok. me puedes entender, obvio. Pero ¿Qué así como me puedo comer un chico en la primera cita, así como que me da hueva y no te vuelvo a hablar. Ah. O sea, es como se va dando eso, ¿viste? Sí, mira, Pero si te gusta va un todo chingo. bien y te besas.
y el beso te prende y el beso pasa a otra cosa, pues qué rico, ¿no? ¡Ay! Pero si no, o sea, es que yo no soy de las que piensan, ay, no, ¿cómo es la primer cita? ¡Ay, Dios! Pues no, se me antoja, lo hago, punto. Ya si el güey al rato anda diciendo que, ay, es que esto es bien fácil, su pedo. Ni me conoció, pero si quiere hablar, que hable. Pero así es. ¿Por qué tanto tabú? Y eso Pero habla es que más yo no de él que de entiendo mí, por qué o sea. tener ganas de un beso o por qué darse un beso tiene que ser algo malo. Yo tampoco entiendo. Bueno, a mí sí me... los besos, pues, depende de los besos. Estos besos de juego, pues, obviamente son un juego, ¿no? Pero, pues, si ya es un beso que tú sabes que es como que, no sé, que tiene un sentimiento y le estás como que haciendo daño a otra persona, pues, ya eso sí también... No, tienes que obvio. Pero a ver, Pido, yo tengo una pregunta para ti. Es como que Renier se bese con otra mujer. Pero Renier está aquí con ella. ¡Escándala! No, me pierde ya. Claro. Pues Claro. ya. Y más si Y es no me como voy a que- poner a Y más llorar. si es como que, no sé... Porque yo podré perdonar 8 veces, pero 9. También. También. Tírate del pozo, Nueve amiga. también. ¿Cómo que 8? Yo ni una. Ahora, la cuenta de 3, ya saben, lo van a gritar y van a sacar todo lo que tengan que sacar dentro de su ser. Otra vez, uno último. Exhala. Y a la Uno. cuenta de 1, 2 y tres. 3. Que la amistad prevalezca. Que amor a la antigua y traen a esta loca. Traen a la Es diabla. para descontrolar un poquito eso. No, pero yo también tengo mi lado romántico, chicas. Tierno. Y sí. idea También me es gusta que que me llegue manden quien te lo saca. flores, que me echen serenata. Y hoy que ya es pregala, que ahorita anuncian los favoritos y mañana ya hay una eliminación y ya nos También. trajen protegidos. Qué ¿Te sientes nervios, nervioso en esa parte? nervios. Qué pena interrumpirlos. No te preocupes, no estás interrumpiendo mucho. mira. Mi querido Rumi del alma, Dime. ¿cómo te va? Me va súper bien. Mi querida Gris, pláceme saludarte placer. nuevamente. Un gusto. Queremos invitarte a una actividad espiritual que está organizada por la Casa Cural. No quiero, yo quiero platicar con él. ¡Ah, mentira, Clara! No, si no quieres, no pasa nada, no pasa nada. Vamos. Sebas. Los comentarios me afectaban. Me afectaban de una manera que me hacía sentir muy mal. O sea, me hacía sentir súper apagado. Me frustraba demasiado, yo ni podía dormir. Entonces yo me di cuenta con el tiempo que consejos que me daban amistades mías. Pero a ver, que más uno que tiene. los comentarios, ni siquiera son los comentarios de la gente, porque la gente... No, pero te estoy explicando mi caso, cuando recién empecé que los comentarios a mí sí me afectaban antes. Pero ¿tú crees que ya a mí eso me interesa? Para nada. Me he dado cuenta que la persona que te criticaba antes por hacer algo mal, después hacías algo bien y después esa misma persona te aplaudía, ¿me entiendes? Y así viceversa. A mí nadie me da nada, ¿me entiendes? Yo no tengo por qué sentirme mal porque otra persona me diga, ah, mira, no me gusta cómo te vestiste hoy. ¿Me entiendes? A mí eso no me afecta. Les invitan a que vengamos para la dinámica grupal. No me gustan las dinámicas grupales, gracias. Pero va a estar Renier ahí, así no que es nada de... Entonces que vaya él, yo me quedo Eso acá. no es así, tipo, solamente... Sí. No me vas a cargarte. No. De limpieza de energía, porque son muy No energéticas. Pero Yo sé que te hizo yo un le paso de explico. vidrio ahí, pero igual te voy a No cargar. Te va a venir bien. No va a venir bien a todos. O sea, no es opción, o sea, vas a ir. Vente. Ah, yo le explico ahora. Es... Mira, si René me dice, yo la llevo, me retiro. Espérate, yo la llevo, en serio. Yo la ¿Sí? llevo, en serio. Pues te voy a explicar. No, no la expliques, allá vamos a explicar. Simplemente déjate llevar, confía en mí. Sí. No es una dinámica de nada malo, es algo bien. Que vas a sentir paz. Solo confía en mí. Yo paz la siento. Ok, vas a sentirla mucho más. Confía en mí. Sí. Ven. Ven. Dale, vamos. Vamos.
Voy a ir pero haciendo mala cara. No, en serio, buena cara, ¿ok? Ok, vamos. Ahorita hicimos una actividad ¡Ay, no empieces! Préstenos atención un segundo, por favor. que básicamente no está relacionada con lo religioso, sino simplemente con el acoplamiento de nuestra hermandad. ¿Por qué? Todos por una X o Y razón estamos aquí. Y lo que queremos es generar cierta armonía. Cada uno va a tomar esta premisa, a tomar esta actividad como propia. Un momento solamente, son 5 minutos. Y si no lo quieren hacer, no lo Y hagan. si no lo quieren hacer, estar en todo su derecho, eso es súper Todos vamos a importante. hacer que perdón. Miren, ya les voy a explicar. Mira, nosotros hicimos una dinámica hace un rato en casa de los chicos, que primero las personas que tenían problemas se miraron frente a frente y daban un paso diciendo que sentían algo que habían hecho o agradecían por algo de la otra persona. Hasta que todos logramos estar más en paz. Luego hicimos otra actividad que era esta, que era todos sentados en un círculo, agarrados de la mano, respirando a la misma vez y luego pegamos un grito. Yo quiero hacer las dos en una sola y les voy a explicar cómo. Estamos todos sentados, ¿no? Lo que quiero hacer es que uno por uno vayamos y les pido de verdad seriedad en esto, porque creo que en esta casa ahorita mismo hay mucha tensión, muchas personas tienen problemas, roces, aunque no los digan de frente, y creo que esta actividad nos puede ayudar un poquito a limar esas perezas. Así que uno por uno quiero que vayamos diciendo algo que agradezcamos a alguna persona o algo que por decir que yo siento que lo siento por haberlo hecho. Exacto, ¿Me lo explico? siento por... lo van a hacer Uno por uno. grupal El que no quiere totalmente. decirlo puede decir paso. Exacto, ya, simplemente. exacto. El que no se sienta que quiere decir algo, pasa. Para que sepan. Ejemplo. Pero, lo digo cuando empecemos. Pero Miguel, escucha, ¿lo van a hacer así todo grupal o literal entre dos Uno por uno, personas? no, uno por uno. No, O sea, por uno, ejemplo, uno por uno como en general, que lo diga en general. o sea, por ejemplo, ¿Será? vamos a decir, yo empiezo acá y yo digo, Es que funciona porque no todos tienen la misma disposición, ¿me hago entender? ¿alguien tiene ganas de empezar la dinámica? Yo. Quien agarra Sebastián, su mano está sudada. Aviso. ¿Tú quieres qué? Yo quiero empezar. Va hacia la derecha, dale, cierren los ojos los que quieran. Comienza así la mente. Yo. Ok. Yo quiero agradecer por el recibimiento que me dieron todos y porque todos son súper chidos y me gusta mucho estar aquí, me siento muy cómoda. Gracias por su energía. ¿Alguien más? ¿No vamos en orden así? Mare, va en orden. Para que sepa quién le toca o... o... Ya, Mare, hacia la derecha, hacia la derecha. Hermanos. Mare. Te toca. A ver. Gracias a todos por los nuevos comienzos, por las experiencias, por los aprendizajes, por su compañía y por nutrirnos entre nosotros con muchas vivencias que nos hacen mejores personas. Ok. Yo quiero pedir disculpas por haber mentido y por haber hecho sentir mal a algunas personas voluntariamente. Y quiero agradecer por la familia que tenemos y que tanto en las buenas y en las malas sabemos cómo darnos el apoyo unos a los otros. Quiero agradecer porque a pesar de las diferencias entre todos, cada persona que se siente triste o se siente mal, estamos ahí para apoyarlos, para darle una mano, que todos somos seres humanos y eso me hace sentir que estoy en una familia muy linda y que a pesar de cualquier cosa siempre están para apoyarse. Y pues pido perdón por ser a veces como muy impulsiva, muy de que primero actúo y después pienso, entonces eso tengo que mejorar, pero pues estoy aprendiendo. No pedí perdón porque no sabía que era en esa ronda, pero... Pero quiero pedir perdón. Pero ya he pedido perdón Buen algunas timing. veces, Dale, pero Imbécil. de una vez igual por cualquier exabrupto, cualquier molestia, por ser impulsiva también, por ser dramática, aunque sé que lo aman, no mentira. Y nada, y por si alguna persona en algún momento se sintió incómoda con algo que dije y no lo pudimos resolver, perdón también. Yo lamento por haber tirado alguna cizaña que haya causado... ¿Alguna? Lo estoy lamentando porque sé que algunas son divertidas, pero algunas que hayan lastimado o herido a alguien,
Lamento mucho si algún momento tuve algún comportamiento que incomodó a otra persona. Y también lamento haber juzgado a algunas personas sin darme la oportunidad de conocerlas. Y agradezco haber conocido o haber tenido algún acercamiento con cada uno y todos ustedes. ¿Cómo le dices eso a una persona que sabes que tiene sentimientos por ti? Voy a dejar las cosas claras aquí ahorita. Que no hay nada más cruel, Vanessa, que ofrecerle amistad a alguien que quiere amor. No hay nada más cruel que eso. ¿Ven cómo cambia la situación cuando es en una mujer hacia un hombre? Y veo todavía en tus ojos algo hacia Mare. Estás jugando con ella, estás jugando con él mismo, estás jugando conmigo. No me da oportunidad a mí a conocer a otros que sí me interesan. Lo Andrés, de que necesitamos tiempo para ciertas luchas internas de nosotros, en que es algo que tengo que solucionar yo. Es momento de saber quiénes son los favoritos de la semana de ambas casas. Quien obviamente podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. Agradezco porque han aprendido a conocerme y algunos a quererme, no sé si todos. Me disculpo porque soy un poco pésima y pude haber ofendido a alguien, pero soy bastante pésima. Pero así es mi manera de querer. Yo sé que están aprendiendo a conocerlo. Y agradezco porque encontré el amor. Y el amor también en ustedes de otro tipo. Así. Eso. Saltemos al otro. Dígalo. Nada, voy a hacer lo más breve posible. Dale. Aclarando algunas cositas para empezar. Nada, esto ha sido una experiencia inolvidable hasta el momento. Ha servido de mucho aprendizaje y mucho crecimiento personal. Muchas altas y bajas, pero dentro de todo, pues, cada uno de ustedes indirectamente ha aportado un granito de arena y se ha ganado un lugar en mi corazón. Me sentí muy a gusto los primeros, desde el primer inicio ya sentía hermandad, se notaba, se sentía. Y simplemente, de verdad, gracias por enseñarme todo lo que me ha enseñado hasta ahora. Espero, ¿verdad?, que me sigan enseñando muchísimas cosas más. Me encanta aprender, siempre voy a aprender. Escucho los consejos de Donday, escucho los consejos de Andrés, escucho los consejos de Miguel, escucho los consejos de Austin, de todos los chicos. Escucho los consejos de Jorge. Escucho los consejos de Jorge. Escucho los consejos de Alejandro, de Reinier, de todos. Y de parte de la chica, de verdad, gracias por, ¿verdad?, ese primer día ponerme en ese spot de todas las preguntas. Rompieron un caparazón que quizás tenía siempre fuerte, guardado. Bueno, primero que todo quiero empezar pidiéndoles disculpas si de alguna u otra forma los he ofendido, he dicho cosas que no les ha gustado, pues me disculpo. Wow. Y Te perdono. Gracias. Y después que todo, pues más que agradecida y afortunada de estar con ustedes en un programa tan bonito, conocerlos, la verdad que ha sido para mí increíble. Tienen una casa en Honduras. Yo soy una persona que tal vez un poco callada, pero cuando conozco a las personas y me conocen a mí, me abro mucho. Soy muy cariñosa, ya lo han visto, y pues la verdad que nada, les tengo muchísimo aprecio a todos. A veces tengo más afinidad con unos que con otros porque converso más, pero de igual forma están todos invitados a mi país y que nada, los quiero y les he agarrado muchísimo cariño. Me déjate sentir. Absolutamente nadie. ¡Cállate! Ay, ahorita sí viene lo bueno. Qué dulce ella, ¿no? Bueno, primero que todo, agradecer por el aquí y el ahora. Y por la experiencia. Y por cada momento bueno o malo. De los buenos, porque pues
han sido buenos. Y bueno es bueno. Y de los malos, pues porque he aprendido demasiado. Gracias. Y pedirles disculpas, mis más sinceras disculpas, si en algún momento dije o hice algo que los ofendió. Si fue mi intención. No, en serio. Les pido mis más sinceras disculpas si dije o hice algo que los ofendió. Todos son importantes. Nunca quise hacerlos sentir mal o que no valían nada. La verdad, sin ustedes este programa no sería el mismo. ¡Cállese! Me está disculpando. Me estoy disculpando, no, en serio, me estoy disculpando de verdad. Y gracias por todo. Quiero agradecer más que todo. Agradezco bastante cada persona que se me ha acercado a entablar una conversación de lo más natural conmigo. Siento que eso es algo muy especial. De nada. Siento que el tiempo es vital para cada persona. Siento que el tiempo es algo muy preciado. Y el que me lo regalen de una u otra forma, y yo a ustedes, es algo muy significativo. Este momento que estamos viviendo ahorita, estoy seguro que no se va a volver a dar con todas las personas que están aquí. Así que es un momento único, hay que disfrutarlo. Creo que todos dejamos cosas allá en nuestro país. Vinimos con sueños, con propósitos, algunos se enamoraron, otros siguen en la búsqueda, otros perdieron algo. Pero más que destacar es este momento que estamos viviendo y que significa bastante para mí porque sé que no se va a volver a dar. Esto es una pintura única que quiero conservar en mi mente por la experiencia y por las buenas amistades que se han cultivado aquí y que sé que van a trascender más allá del formato y del programa. Así que nada, gracias por su amistad más que todo y por ser las personas que son. Creo que están los mejores representantes de cada país aquí y en verdad eso me da mucho gusto y para mí es una bendición. Así que tienen un amigo, cada uno de ustedes en Perú, cuando quieran hablar, conversar, lo que sea, acá está Austin. Hay que hacer esto más seguido, nunca lo había escuchado hablando tanto. No, yo también, estoy asustada. El renacimiento de esto. Dale, cuadro. Vamos, Andrea. Bueno, comienzo con lo malo, me disculpo. Si ofendido, he hecho sentir mal a alguien, nunca fue mi intención. Y realmente les agradezco muchísimo porque yo en mi vida pensé que iba a estar pasando por esto, ni viviendo esta experiencia, ni conociendo gente de otros países que ni pensé visitar. Y realmente los llevo muy adentro de mi corazón y los llevaré por toda mi vida. Les he cogido mucho cariño. Son todas personas espectaculares y totalmente diferentes, eso es lo importante. Y agradezco muchísimo estar aquí y haberlos conocido. A la posición favorita, chicos. Gracias. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Por el amor, la voy a intentar. Porque soy ¡Qué ánimo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Otra pregala, señores. Otra pregala donde este día, como saben, siempre conoceremos a los favoritos de la semana, el que el público ha escogido y la oportunidad, obviamente, de saber a los nominados, estas personas que posiblemente puedan blindar su casa y obviamente ganar $2,000 y un premio muy especial. Así que, por favor, Andreina, Miguel, ¿me pueden devolver? No sé si pedírselo a Miguel y a Andreina, pero bueno, si no, te lo vuelvo a poner. Solo por un momento. Gracias. Solamente por un rato. Ah, no. Solo se vuelvo. No, mentira. Aunque las carreteras siguen iguales. Pila. ¿Qué? Nadie entendió. No, ya mejoramos. Ya mejor. Ah, no, sí, ya Bueno, hubo una primero inversión. Ya hubo una quiero darle inversión. la bienvenida otra vez a Andrés, a Donday. Se les extrañó. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Andrés. ¿Qué pasó? Ella dice que sí te extrañó, es carita de que sí te extrañó. Sí, ¿Ya estás bien? De verdad, sí. Elizabeth es la única que sabe el origen de todo. Y
Y yo también estoy feliz, de verdad, de regresar. Se los expresé a los muchachos de que a más de las circunstancias, yo creo que lo que nos ata acá, muy aparte del amor que sienta por Elizabeth, es la personalidad de cada uno y de cada persona de las mujeres que ha hecho que este ser, Donday, hablando por mí, se sienta completo. Porque literal he conocido personalidades muy bonitas y puedo decir hoy a que la semana que he tenido ha sido dura, pero me siento muy bien al saber que cuento con un te extraño de Miguel, aunque suene medio mal. ¿Qué? Un te extraño. Me gusta cuando me dices que me extrañas. Un te quiero de Murcielaguito. Esas cosas se llenan. Y lo que dije... Un no te vayas. El poder del amor se los dije a ellos, a más de que sea en pareja, hombre-mujer, también estoy encontrando el amor en hombres. De hecho, llegaste muy... No, de amistad, Los quiero. A estos hombres los quiero. Bueno, de hecho llegaste sentimental y creo que Y esa se fue armó la raíz de esta dinámica que quiero hablar precisamente a los chicos porque empezó en su casa. Quiero saber qué está pasando por sus cabezas porque sé que expusieron muchos puntos de reconciliación, también entendiendo el contexto en que están, que sigue siendo un reality, que de momento se van a decir cosas un poco acá, allá, pero no tomándolo personal y tratar de pasar la página cuando sea necesario. Pero, ¿por qué ahora? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué les cliqueó en la cabeza? ¿Qué les hizo querer hacer esto? A ver, Vanessa, yo creo que todos aquí sabemos la tensión que se vive el día previo a la gala y el mismo día de la gala. Entonces creo que ya habían demasiados problemas que veníamos arrastrando de toda la semana, que nos tenían algunos tensos, algunos sentimentales. Entonces quisimos como ver si podíamos hacer que toda esa energía negativa se fuera y traer una energía de armonía a la casa donde todos pudiésemos estar en paz, como los hermanos que éramos desde el principio, donde siempre, como lo dijimos, entre hombres nos vamos a molestar, nos vamos a picar, vamos a sacarnos de quicio, pero saber que seguimos siendo una familia y que hay que buscar las soluciones. Creo que el mayor estímulo fue como esa sensación de ausencia de Donday y de Andrés, en el momento en el que sentimos que llegaron. Necesitábamos cierta armonía y simplemente fue algo espontáneo. Es curioso porque en la casa de los chicos ese tipo de cosas como los juegos o esta misma dinámica siempre surgen de manera muy espontánea, simplemente nos nacen y qué mejor que compartirlo con nuestras princesas, nuestras reinas, que es lo que queremos, conquistarlas de alguna manera y que se sientan tranquilas también. Andreina. Bueno, yo ahorita quiero también como que aplaudir a los chicos porque son súper de que si tienen conflictos entre ellos, lo resuelven rápido, están divertidos, ellos se la disfrutan y eso se trata, ¿no? Pues como que de que si tienen un problema, resolverlo y por ahí mismo también llevarse y entre todos tener como esa complicidad, porque es como decía Donday, o sea, venimos a encontrar el amor también, pero también se puede encontrar el amor en amistad, el amor entre amistad también de hombre y mujer, mujer a mujer, hombre a hombre, entonces eso sería súper bonito. Y así sucesivamente, complementarse entre todos, pero pues yo pienso que sí se ha sentido como una división y yo creo que el tiempo dirá, las situaciones se van a ir dando para que todas tengamos como que... ¿Y a qué se debe la división? ¿Gris? Bueno, de mi parte, obviamente se ve que hay una división, pero yo siento que me llevo bien con todas. Y es como que a veces uno tiene afines con personas como que es un poquito más de confianza. El simple hecho de que por decir, te quiero contar algo y uno lleva donde la persona que tiene más confianza, pero no es que yo me lleve mal con alguna de ellas para nada. Yo siento que con todas puedo conversar y todo, pero está como los grupitos de como que por decir, yo siempre miro a Andreina con Mel y como que ya tienen esa full confianza y por eso pasa las divisiones, pero en sí no es que ha habido un problema en general, que por eso estamos divididas o en grupos. ¿Eso lo creen, Shirley? Yo creo que es una cuestión más de personalidades y de afines, ¿no? Creo que por el tema también de que hay algunas que son roomies, comparten muchas más cosas, pero no hay un tema en particular por el cual estemos divididas. Yo también, sí, me llevo bien con todas, hablamos entre todas en diferentes momentos, pero creo que es un tema más de personalidades y de afines, como digo.
Creo que también es importante que, o sea, admirar obviamente cosas que podemos rescatar de la casa de los chicos, pero al mismo tiempo no compararnos porque a la final somos mujeres, ellos son hombres, ellos no tienen un par de hormonas que de vez en cuando están pelándoles el cable, entonces es normal, o sea, somos mujeres y no nos vamos a poner tampoco a ponernos en que por qué son así y nosotros no. Son las diferencias normales de un hombre y una mujer. Pero por mi lado también, o sea, yo me llevo bien con todas. Es más, yo no me había dado cuenta de las divisiones. Menos con esta. No, incluso con Andrea me llevo bien, le he dicho que todo bien, o sea, es como todo bien. De verdad yo no, hasta el día que se tocó el tema de las divisiones dije, mira tú, creo que como dice Shirley es más un tema de personalidad. Me parece curioso que ustedes tenían parejas en mente, de decir, yo creo que ellas dos deberían hablar. ¿Qué parejas ustedes tenían en mente? No se lo vayan a tomar personal porque al final estoy equivocado. Cada quien tiene sus parejas, pero por ejemplo me gustaría que haga el ejercicio una Andreina Gris, una Melissa Shirley, una Andrea Mare. Pero nosotras ya lo hicimos, nosotras hemos hecho el ejercicio fuera. Que no hay nada que hablar. No, por eso digo, o sea, personal. Pero no sé, yo siempre digo que todo está bien, pero justo... De hecho, a mí me gustaría hablo por mucho mí. Por una eso- pareja Melissa-Sebastián, por ejemplo. Ya hombre-mujer también podría ser. Sí, ¿por qué no? Pero siempre hay si no lo quieres hacer, no, porque este ejercicio no es, porque hay cámaras y todo, no, de verdad. Es más, el fin de todo esto salió porque a mí personalmente me importa mucho de que Alejandro y Renier se lleven. Jorge. Sí, Jorge Alejandro. ¿Quedaron claros esos temas entre ustedes dos, de hecho? De hecho, al principio creo que ninguno de los dos queríamos dar el paso al frente, pero hemos tenido unos días donde la tensión en esa casa ha sido bien fuerte, a pesar de que cada quien estaba por su lugar. Pero yo siento que cuando los dos dimos el paso al frente y empezamos a mirarnos a la cara y a recordar las cosas que vivimos cuando llegamos acá, porque nosotros teníamos una amistad bien fuerte, ¿ves? Al principio, de mi parte sí fue sincera, mis más sinceras disculpas por todo lo que ha pasado en estos últimos días. Y nada, brother, de verdad te pido disculpas y de verdad que tienes un amigo. No, brother, sabes que igual y nosotros de hecho es que resolvimos ya. La nueva pareja. Simplemente del poder del amor. mira, en verdad te voy a ser bien honesto, eso además Me de cambió ser... por su mejor amigo. Independientemente la dinámica sea dar un paso al frente y decir algo que te guste o algo que no, también importa mucho la mirada, y con la mirada nosotros nos dijimos muchas cosas también que sabemos en el fondo que, ¿sabes? Dio en la espina y creo que por eso... También es muy lindo perdonar y aprender a perdonar. Esta dinámica fue bastante buena, nos sentimos tan a gusto que yo conversé con Sebastián y de hecho coordinamos en esa idea de que nos gustaría hacerlo por lo menos una vez por semana, tanto como nosotros, y si las chicas se quieren acoplar o lo pueden hacer también ellas solas y después podemos hacerlo grupal. Bueno, ellos dos también hicieron esa dinámica, ¿ves? Claro. Claro. Estos dos también Ustedes lo dos hicieron. dieron el ejemplo al resto de la casa para empezar a tratar de resolver problemas. Chicas, con ustedes, no sé si esto de las divisiones queda realmente de que personalidades diferentes. A lo mejor sí hay cosas que hay que resolver, que salen a la luz de momento cuando están platicando, yo las escucho. Hablaban que de momento, Andrea, Mari, ustedes hablaron supuestamente las cosas afuera, que siempre te dice que todo está bien, pero sin embargo cuando están en la dinámica siempre se lanzan indirectas. Yo también creo que es un tema, y aquí lo voy a decir también, o sea, a mí me gustaría que Andrés pare con las indirectas, porque de verdad para mí ya es incómoda la situación. Obviamente las indirectas, si Andrés me lanza algo y yo, ¿cómo hago? ¿Me río, respondo, lloro, me quedo callada? ¿Qué hago? Entonces, de verdad para mí la situación, ya para mí, yo creo que quedó claro. Yo ya le dije que simplemente le dejé cuáles son mis sentimientos claros, por qué no debería actuar de cierta manera conmigo, porque no está bien, no está cuidándome, si es que realmente de alguna manera me tiene algún tipo de cariño. Y con ella está claro de que ya estuvo, o sea, y obviamente, pero si está en el juego de las indirectas y del de tirar cosas y de tirar cosas, no solo cansa, incomoda, sino que aparte me indispone, como te digo, o sea, a mí no, ya te conté ayer, hablamos ayer entre mujeres, y sabes cuál es mi posición ahorita en la casa respecto a cómo me siento yo como mujer, sabes cuál es mi posición con los chicos, y se siente más incómodo todavía, siento que Andrés ¿Siente sigue que eso te lanzando pone una indirectas. barrera a lo mejor a conocer a otras personas? Obvio, porque pareciera que, o sea, que no entiendo, ¿me entiendes? O sea, o deja el tema ahí
o sígueme conociendo, o pórtate decente por lo menos. O sea, es como en el sentido de que hoy día yo le pregunté, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Andrea le dice, ¿cómo estás? Bien, morenita hermosa, que ni sé cuántito. O sea, ¿por qué indisponer las cosas? Y yo se lo dije, yo no tengo roces con Andrea, ¿por qué pretendes crearlos con tus comentarios? No es necesario. Entonces, eso, y espero que no se lo tome a mal, porque a él le cuesta mucho aceptar errores, le cuesta mucho pedir disculpas y perdonar, pero de verdad yo ya he hablado todo lo que he tenido que hablar con él, me he disculpado de lo que sea, pero es un juego que nos indispone a mí y a Andrea tal vez. Clara, a lo mejor de que cómo te sientes y que no te gusta, o tú sientes que a lo mejor había algo y ahora no, o tiene que ver a lo mejor con esos términos de comunicación. Vane, a mí ya el tema me tiene agotada. Yo siento también, creo que todos saben porque es imposible negarlo y lo he hablado, que obviamente a mí el sentimiento no se me va de la noche a la mañana y yo estoy cansada de las indirectas, de tantas cosas, de hablar el tema porque siento, no quiero que sea el único tema que tengo de qué hablar, pero lamentablemente no tengo conexión con nadie más, o sea, en ese tipo, o sea, no estoy conociendo, o sea, conozco a los chicos en general, lo estoy haciendo en general y está cool también, pero nada, o sea, es como ya siempre me preguntan el tema y me da hueva. Entonces, pero sí, eso. O sea, y me da pena porque lo tengo que decir aquí, porque si lo hablo aquí o si lo hablo frente a Andrés, siempre la postura de él es yo no, yo soy así, yo esto, yo lo otro. Entonces, si su orgullo no le permite ver más allá de que tal vez indirectamente está incomodando o lastimó de alguna manera en el pasado a una persona y no puede darse el momento de tener una autocrítica para ver qué tal vez está haciendo mal él y tener un poco de empatía con cómo el resto de personas ve las cosas, entonces no tengo por qué tener otra conversación con él. Porque si no, esto se vuelve una tiradera, que no me parece justo tener una tiradera con una persona a la que le tengo cariño, a la que indirectamente yo, porque yo soy así, aunque no puedo esperar que todo el mundo actúe como yo, veo todas sus virtudes, veo todas las cosas maravillosas que tiene y se lo dije, incluso le daría una segunda oportunidad, pero cada vez más se cierra la puerta de la segunda oportunidad por este tipo de situaciones. Entonces, me incomodan porque ni siquiera me puedo poner brava con él porque lo quiero. Entonces, es una incomodidad que me tiene indispuesta a mí. O sea, yo también estoy mal de salud y creo que se los he comentado a las chicas. Tengo anemia desde esa vez que fui al hospital. Entonces, estoy dando mi 100 por estar bien, por estar tranquila, por estar bien con todo el mundo, por estar alegre. Y resulta que estoy tranquilita en el asiento y comienzo a escuchar indirectas, que el anillo, que el problema de este programa son los anillos. Y yo así como, ¿me quedo callada o qué hago? O sea, o me voy a llorar o vomito, o ¿qué hago? O me pongo brava, ¿qué hago? O le respondo, es que ya, o sea. Has platicado este tema, creo que con varias de la casa. En algún momento con Andrea se platicó. ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú sientes realmente que ella era broma lo que decía, si ella lo entendía perfectamente, o realmente estás tomando en cuenta que para ella es una incomodidad? Primero, me siento como el Señor de los Anillos. Segundo, el Señor de los Anillos. Pienso que yo fui bastante claro y tuvimos una conversación bastante seria, tanto como con Mari y con Andrea, donde yo les expliqué las cosas claras y como yo las siento y como me gustaría que vayan. Ya Andrea me expresó de que no le gusta lo que estoy haciendo y está súper. Yo sabía de que en algún momento algo le iba a molestar de mí o viceversa y que ya íbamos a tratar de pretender algo más, pero siempre pana, friend, amigo. Entonces, ya también Mare me dejó saber el otro día. Pensé que era broma y quise llevarlo a broma, de que me dijo de que yo no soy tu juguete o algo por el estilo. Entonces, fue por eso de que cuando le hice su calificación en la noche de talentos, también le puse no soy tu juguete. Entonces, posiblemente también creó susceptibilidades. Discúlpame si te molestó, si te ofendió. Mi intención no es mantener una tiradera, como se dice, con vos ni con nadie. Simplemente que... No te escucho lo de la Menos mal porque donde tenga intenciones. No, no fue la intención. Discúlpame si te ofendió. Ella habla de una serie de indirectas durante toda la semana. O sea, lo que no me queda claro es, ¿ustedes hablaron realmente las cosas claras? Yo hablé con él y le dije eso. O sea, me siento un juguete porque vine un día a la casa
me sobó el brazo, me dijo que estaba hermosa. ¿Cómo le dices eso a una persona que sabes que tiene sentimientos por ti? Claramente, si eres un hombre adulto, sabes que eso le ilusiona. Bueno, sabes que eso le dice que la te voy a puerta decir está que está abierta. fea la próxima y luego en tienes tono otras de amistades. actitudes. Entonces le devolví el anillo y él se siguió riendo. Entonces creo que, Andrés, a veces tienes que tomarte las cosas en serio porque duelen. A veces son broma, a veces son en serio. Y hay cosas que simplemente tú no puedes pasar la vida diciendo yo soy así, yo soy así, yo soy así. Entiéndame, lo mismo que le dije a Sebas. O sea, yo también pude haber dicho, yo lloro todos los días, así que voy a llorar todos los días y se me aguantan. Y no, o sea, estoy haciendo muchas cosas por acoplarme y acoplar mi carácter, siendo yo igual, a estar tranquilo y en paz. Y tú a la persona que dices que le querías dar paz, o sea, diciéndole que arregle las cosas con todo el mundo, le estás incomodando en este momento porque tienes chistes o cosas que ya se pasan de la raya. El tema de la mentira, loco, supéralo. O sea, eso fue a la segunda semana y lo sigues sacando a cada rato y he pedido disculpas de 1000 maneras. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres lograr voy con a dejar todo las eso? cosas claras aquí ahorita. Voy a dejar las cosas claras aquí ahorita. Sí, déjalo. Sí, clara, directa. Ya no voy a pretender conocerla, ni a Mare, ni a Andrea. Simple y sencillo. Ya no te voy a hablar, no te voy a decir nada, no te voy a preguntar cómo estás. Te voy a saludar por cordialidad y por armonía de la casa. Pero ya. Pero si ves la actitud que tomas en lugar de pedir perdón. A ninguna de las dos para No, que es que no es así. El problema son tus actitudes, Andrés, no tú. Yo podría ser tu amiga, pero nunca reconoces que haces las cosas mal. Ya Nunca te reconoces pedí. que puedes estar hiriendo a otra persona. Nunca reconoces que venir, sobar, decir estás hermosa a una persona que te quiere, le hace daño. Reconoce en vez de decir no te voy a hablar, te voy a cerrar la puerta, yo no te quiero conocer. Eres demasiado Mare, orgulloso. ¿tú crees y demasiado que, o sea, rencoroso. independientemente de esto, a lo mejor es una actitud de que él tenga sentimientos por ti? ¿Tú piensas que tiene No sentimientos quiero por pensar ti? si tiene sentimientos por mí porque no entiendo sus ¿Tú no lo sentimientos. crees que los No tiene? sé, no creo, porque no entiendo por qué no puede bajarle un poco al orgullo y ser un poco más empático y tener ese tipo de actitudes en vez de realmente pedir disculpas, realmente ser consecuente y realmente entender. Y si quedo como tonta por decir esto, ok, quedo como tonta. Pero no puede ser que yo he estado 1000 veces diciendo y no voy a llorar, tranquila. Se me quiebra, sí, pero no voy a llorar. He estado diciendo de 1000 maneras lo que siento, lo que me pasa, lo que esto, lo que todo. A pesar de eso, me doy la oportunidad de conocer otras personas. Ok, en buen plan, con buen approach, esto. Y él sigue con a mí me parece un juego, y con actitudes que duelen. Si él no siente lo mismo que yo, está bien, pero toma tu distancia respetuosa, sé un amigo como serías normalmente, como es amigo de Claudia, por ejemplo, como la trata Claudia es distinto. Entonces, toma otras actitudes, pero el orgullo y la falta de empatía de Andrés hacia mí no me hace dejar ver de que él tiene algún sentimiento por mí. O sea, siento que simplemente tiene ganas de molestar, de indisponerme. No ¿Realmente esto es sentimiento? ¿Qué tienes por Mare? O sea, a lo mejor es rencor, ganas de molestarla, de venganza. Es muy interesante de que ella diga y ponga de ejemplo la amistad que tengo con Carla, perdón, con Claudia. Claudia, yo te muerdo de casualidad en ocasiones cuando vengo para la casa. ¿Qué? Te muerdo, me acerco a vos y te digo que estás hermosa y te abrazo y conversamos y todo. Eso es mi amistad. Así soy yo como amigo. Ok, pero tú una sabes, persona que o tiene sea, sentimientos por ti, Andrés. Tú sabes que Mare claramente ha expresado, yo creo que nos ha quedado claro a todos, que ella te daría otra oportunidad y lo dijo en tu cara, que te daría otra oportunidad. Compañero de vida. Estúpido, date cuenta. Tú realmente dentro de tu corazón, yo sé que de momento lo has mencionado, que Idiota mi corazón. es difícil para ti perdonar, pero se lo has mencionado a ella de plano de no te voy a conocer, porque también tuviste una plática de que se iban a conocer a una nueva Mare. Entonces, de momento puede ser confuso y totalmente válido para Mare, que le dices, quiero conocer a la nueva Mare. Un día la tratas de una forma, un día de la otra, un día vas a conocer a otra. Creo que para una relación que por lo menos para todos fue como, hay algo ahí, puede ser difícil la transición a amistad. Sí, debe ser difícil y también para mí es difícil y lo ha sido. Pero siempre he sido el tipo de persona que sé separar entre amistad y relación amorosa. ¿Pero lo das a entender?
Sí. O sea, ¿crees que eso le quedó claro? Porque incluso creo que Gris alguna vez comentó de que era como, no sabía si Andrés quería con Mario o no, que de momento como que quería y confundía. Elizabeth Y Eli te comentó, no, fueron dos comentarios diferentes, y Eli comentaba de que a lo mejor tenías que entender que una amistad podía, por ser tan reciente, entenderse de otra forma. O sea, te lo han comentado alrededor. Es que no hay nada más cruel, Vanessa, que ofrecerle amistad a alguien que quiere amor. De acuerdo. No se puede. No hay nada más cruel que eso. Porque a mí una vez me lo hicieron y yo preferí no. Porque a mí me parece súper cruel. Pero es que siento también en partes que ahorita que Andrés dijo que va a dejar las cosas claras y es como que se va a alejar de ella y todo, en esa cierta forma a ella le afecta porque duele. Pues imagínate que una persona que tuviste algo tan bonito que te diga, no, pues ni mi amistad ni nada, solo tú hazla cordialmente, eso duele y le afecta. El problema ya, o sea, ya pasó todo lo que pasó, quedamos amigos. Y ahora el problema es amigo, entonces para que no haya problema y también ella se pueda dar la oportunidad. ¿Pero libre. ves lo que te dice Mare? Sí, lo escucho y lo escucho conscientemente. Pero el Pero problema es que después de que todo lo que pasó, yo sigo dándole oportunidades y lo sigo perdonando y él sigue simplemente en su posición de no, es que así soy, el problema es ella. Para él, claramente, de lo que hemos visto hasta ahora, el problema siempre voy a ser yo, Vanessa. Y si es así, se lo respeto. Pero yo, lo único que le estoy pidiendo es no más indirectas. Me puedo saludar, lo puedo conversar y eso. Pero ya, si él quiere dejar el pasado atrás, que deje también este pasado atrás, porque a mí me duele y a mí me indispone. El día de mañana llega un chico, él sigue con sus indirectas, ¿y qué pasa? Uy, ahí hubo algo, yo ni me meto. Le espanta el ganado. O sea, no, y ni ganado, o sea, porque yo, y se los he dicho claramente, yo estoy a mi paso, al paso Austin, ¿ya? O sea, porque yo no... Ay, no, madre, al paso no. Austin, porque yo no... Te vas a hacer Sí, sacar. se va a hacer... Bueno, y si me sacan ya, ¿me entiendes? Todo tiene su curso y su ciclo y su camino. Yo creo que he estado haciendo las cosas bien. Entonces, y sí, yo sé que si ahorita me doy la oportunidad de conocer a otra persona, será de conocer, como hablo con Gris, como hablo con Melissa, como hablo con Austin, ahora que lo estoy conociendo, más de lo que ya lo conozco. Pero no puedo, porque no me puedo mentir en este momento. Y si tengo una persona que lanza indirectas todo el tiempo y cosas así, no está bien. O sea, el problema, como te digo, es el orgullo de Andrés. Estamos redundando. Yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir, mira cómo se ve tan diferente el rechazo de un hombre hacia una mujer a cómo se veía el rechazo que hacía Mare ante mí, ¿no? Todos los hombres, oye, ya suelta, no te está diciendo en la cara, no. ¿Ven cómo cambia la situación cuando es en una mujer hacia un hombre? No, queda claro, y creo que durante el mes Y yo te digo, y Mare, medio, suelta, porque de verdad si Andrés ya te está pero no es diciendo... cuestión de soltar, yo creo que no es cuestión de soltar, es cuestión de echarle sal a la herida No, pero yo constantemente. digo, mira la situación, ¿no? Cómo prácticamente está haciendo Mare en A lo este mejor caso. soltar a Andrés Voy a es directa. traducir. Yo lo suelto, pero yo no tengo el orgullo tan grande como para no aceptar lo que yo siento. Y eso Que no el quiere segundo decir que yo apellido quiero esté más regresar con él orgulloso. mañana. Mare. ¿Ya? Entonces, Mare. no quiere Mare, decir, de estoy hablando con corazón, Don Day en este Mare, de momento. corazón. ¿Ya? Discúlpame por las indirectas. Discúlpame que te haya molestado. No las hice pensando de que te iban a lastimar, no las hice con malicia, las hice solo por molestar de una manera muy a mi ser. Muy cizañosa. Discúlpame, no va a volver a pasar. Y eso nada más. Ya dejé claro también lo que expresé, sigue siendo válido. Y voy a ir a seguir conociendo a las otras chicas porque para eso es este formato. Andrés, yo sé que es el formato, estás dispuesto, pero ¿dónde queda Mare en tu corazón? En el sentido de todo lo vivido. O sea, ¿ya ubicaste ese sentimiento dentro de tu corazón? Sí. Ella queda ubicada entre Perú y Colombia. Ella queda ubicada en un recuerdo bastante bonito, en un amor a primera vista, en cosas que vivimos increíbles en esa etapa, tanto buenas como malas, experiencias que mal me llenaron bastante de sabiduría,
agradezco absolutamente por todo lo que viví, tanto como lo bueno como lo malo, porque aprendí y porque viví momentos que no voy a poder olvidar nunca. Y te lo agradezco por compartirlos conmigo y por tener la confianza en ese momento. Te prometo que, y de corazón te lo prometo, que jamás lo voy a olvidar, pero en este momento de mi vida, en este preciso momento, pensando en el hoy y el ahora, no estoy dispuesto a retomar hasta sentirme totalmente saludable. O sea, hasta estar totalmente saludable. ¿Eso quiere decir que hay algo en ti que todavía dice, me alejo realmente por sanar y luego reconocer a Mare, o realmente es que estás cerrando la puerta? Lo menos que quiero es lastimarla, por eso cerré la puerta así. O sea, en estos momentos estás cerrando la puerta, o como dice Jorge, dejarla cerrada, pero sin seguro. O que se lleve la llave. Ajustada. No, está ahí. Que deje la llave en recepción. A mí no me gusta mucho hablar de mis sentimientos, honestamente. Pero estamos en un programa de amor donde los sentimientos Cierra, Juan. es lo que sale. No sé. Pobre infeliz. Sé sincero y ya. No está nada mal de momento sacar lo que Además que la sientes en tu cerró, pero corazón. la chapa no vale. No, está juntada. He vuelto la puerta. chiquito. Está junta y él sigue caminando. Si se da No van a después poder bien y con si no eso. también. Pero es parte de seguir conociendo a la persona. Yo qué día tuve la oportunidad de platicar justamente esto con Andrés y se lo dije como a modo de visión de lo que es la realidad de su relación. Y a la final debe primar el amor de verdad. Yo entiendo tu posición, entiendo la posición de Mare, pero ¿qué no es una relación si no es buscar a veces alguien que te guíe, alguien con el que vayas de la mano y que sea bonito para los dos? Te lo dije, Mare te presentó, te dijo, hey, ya te mostré lo peor de mí. De alguna manera tú también le mostraste lo peor de ti. Ahorita lo único que pueden tener es ganancia. Si el amor, si quieren recuperar, o sea, es decisión de ustedes, pero si quieren recuperar ese amor, entonces que les sirva de algo, el amor que sienten el uno por el otro. Puede que no sea el momento, pero recuerden que aquí el tiempo nos usa día a día. Me siento usada. Cris. Vane, bueno, quiero aportar una cosa también, es que si Andrés ya está cerrando por completo la puerta a Mare, y le pido a los chicos también, es que sepan respetar y no tocar el tema de Andrés, ni tirarle indirectas, ni nada de ese tipo de cosas, o cuando venga un chico nuevo, hablar de ese tema, porque es su pasado y ella está superando eso, y que alguien, que uno sienta algo por una persona y te mete en el tema, afecta de cierta forma, Claro. y le afecta en su personalidad y cómo se va a comportar al momento de que llegue alguien nuevo. Entonces respeten eso, pasen la página y quede enterrado en ese tema, porque a ella le afecta, no lo ha superado, es obviamente, y pues para ti veo que es un poco más fácil, entonces hay que respetar. Creo que a son Mari. diferentes, más que sea más fácil, porque estaba observando ahora mismo a Andrés cuando platicaba Sebastián, y veo todavía en tus ojos algo hacia Mare. Yo lo dije por eso, porque lo veo muy fuerte. Me realmente. puedo equivocar, claro está. Es lo que percibo desde esta silla. Sé que también tienes un modo de funcionar, que es tu caparazón, que es esta comedia para evadir. Honestamente, lo que vivimos al principio y todo lo que se vivió durante el tiempo que permanecimos juntos es como un 1% de lo que soy capaz de hacer por una mujer. Entonces, fue como que, como sucedieron las cosas, yo sé que tengo que superarlo, pero si es que voy a en algún momento retomar el camino de ir a reconquistarla o retomar lo que dejamos en stop en algún momento, por lo menos quiero esta vez sí darme la oportunidad y tener un 100% de seguridad de que lo que estoy haciendo va a estar bien. No te demores mucho, mijo. Entonces, es una forma el conocer gente de, a lo mejor, confirmar un sentimiento.
Del sentimiento estoy seguro. De mis sentimientos estoy seguro. Lucha por ellos. Me confunde. Lucha por ellos. Pero es que luchar no Deja solo tu arriesgarse. orgullo. O Es confundieron. que ahí es cuando yo entiendo a Mare, que es como que brother, ciérrala, diles chao, o ábrela, aguántate un rato. Pero es que no la mata ni la deja vivir. Claro, pero le pega los tiros en la pierna y no se lo da en el corazón. Quiero con Pégale ella, el tiro pero en el sin corazón ella. o qué. Ni presta ni afila el hacha. No quiero contigo ni sin ti. A ver, no quedó claro el A mí me tema. pasó, ni a mí negro. me Quedó pasó eso claro con mi el jugador. estilo. Basta de la Ya, chicos, Se ya pegó un quedó tiro así. claro. Mira. Miguel, voy contigo ahora. Mira, algo que yo Ay, comparto ese con está Andrés súper. es que él habló conmigo porque sabíamos que estábamos en situaciones parecidas. Y por ese lado, a diferencia de todo el resto, yo sí lo entiendo a él en la parte de que todos piensan, todavía tienen sentimientos, ¿por qué no lo intentan de una vez y se arriesgan? Pero es que tienen que entender que también hay un miedo en él de que vuelva a pasar algo malo entre ellos. Entonces, yo lo entiendo de que él tiene muchos sentimientos por ella, pero hay que entender que la lucha no solo puede ser por arriesgarse, la lucha también puede ser por problemas de él en su cabeza que él tiene que sanar y para eso necesita tiempo. Entonces, aunque digan que aquí el tiempo es limitado y que hay que aprovecharlo, también hay que ser inteligentes y no tomar decisiones apresuradas que puedan ser contraproducentes en el futuro. Claudia tenía algo que decir y después voy contigo, Mari. Sí, o sea, lo único que quería decir es que con el ejemplo que dan de cerrar la puerta y tener la llave o no pegar la puerta, yo creo que en realidad tampoco es justo para ninguna persona que le cierren la puerta y no sepa si está con seguro, si se llevaron la llave, si no. Entonces, yo creo que es una situación muy, muy delicada que, pues, que se tome una decisión de una vez, ¿no? Tanto por parte Bueno, al final del día aquí se han hablado de sentimientos obviamente diferentes. Mare. Yo sí lo perdono de corazón, pero solo si me quieres dejar ir, déjame ir. Y si no, o sea... Habla, Simón ¿entiendes? Bolívar, Porque si me voy, habla. no voy a volver. Y es así. Si conozco a otra persona y... Me estás perdiendo. Y conozco, en este caso, otra persona que me quiera con lo que soy, con toda la mujer que soy, porque soy recontra imperfecta, pero soy maravillosa y lo sé. Y si yo conozco a otra persona y me enamoro, no voy a volver. Esa es la realidad. No sé si me enamore, bueno, pero me ilusiono. Esa es la realidad. No La estoy pregunta llorando. es, Andrés, ¿estás dispuesto a correr el riesgo? Sí. Sí. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de que ella se enamore? Sí. Y se vaya con otro. Se cerró. Con candado y el mala llave. Está tragada. Así es, yo creo que entonces, Mare, Eso es puerta cerrada totalmente. para ti es puerta cerrada completamente. Claro. Es mejor dejar soltar. O sea, es como lo que dijeron, ni come ni deja comer. O sea, estoy dispuesto a tener el riesgo, pero todavía puedo tenerlo con ella. Es injusto. Y si él no se da cuenta de eso, qué pena. También mencionabas que no querías ya conocer a Andrea. Andrea, ¿qué tiene que ver la pobre? Ese es un portón. Pero ella te clarificó que lo que le molestó fue que le dijiste al principio, te voy a conocer a ti, y días después voy a conocer a varias. Que se puede de momento... Es que no, en realidad al principio le dije lo mismo y después de unos 2 días le dije, es muy posible que también vaya para conocer a Carla. Carla se fue el fin de semana y entonces, bueno, voy a seguir conociendo a las chicas que no tienen una pareja o relación, ejemplo Shirley, ejemplo Gris. También me tomaré mi tiempo de conocerla a Claudia diciendo que también somos amigos del mismo país, pero de hecho... Y todos esos chistes que estaba haciendo, que no una manzana, sino una ensalada de frutas, es porque quiero conocerlas a todas. Y de ahí me decidiré por una, y si no me decido por ni una, sigo soltero. Pero en mi Andrea vida. ya no. No, ella me dijo que ya no. Y estuvo súper chévere. Y también fue como que yo creo que ella lo disfrutó, como también yo lo disfruté. ¿Me Pero entendés? fue como micro ella no puede- conocerse. entonces ella no puede decir de que mi intención fue salvarme, cuando sabe de que lo que sintió fue original y lo que sentí yo también fue original. Eso no lo sé yo. ¿Cuánta musicalización hubo? André, tú definiste eso, o sea, llegaste a esa conclusión de que él quería salvarse contigo desde el primer momento que empezó a conocerte, o en qué momento fue que dijiste, uy, eso está como raro. Lo que pasa es que es raro, punto. Así que de la nada
me diga, ay, sí te quiero conocer, sin semanas antes haber platicado conmigo así a fondo, sin mirarme, sin darme a mí entender que tal vez yo sí le intereso. Fue como que, sí, te quiero conocer. Como si yo fuese caminando y le digo a Alejandro, quiero conocerte para algo porque me gustas. O sea, ¿cuándo yo he expresado que me gusta Alejandro? Ese es el ejemplo, ¿me entiendes? Bueno, esa es mi opinión, por eso estoy diciendo, esa es mi opinión, no significa que sea así. Por otra parte, a lo que a mí me incomoda es que él diga, te quiero conocer. La semana pasada tuvimos nuestra distancia, pero yo me alejé por lo que le expliqué, de que siempre era el mismo tema de conversación y a mí me incomodaba. Y esta semana él me dice, vamos a hablar, pues hablamos, perfecto. Entonces me dice, yo que si me podía seguir conociendo, y yo le dije, pues sí, pero realmente yo no voy a tomar la iniciativa ni voy a hacer nada, ya te toca a ti porque yo lo hice y tú lo que hiciste fue mirar hacia otro lado. Entonces, ¿cómo puedes decir de que me quieres conocer a mí, quieres conocer a otra chica, pero de momento se me abraza, se me tira encima, me besa? O sea, no puedes conocer a todas así, entonces eso es como, ¿cómo me voy a sentir yo? ¿Me entiendes? Igual con Mare, si todavía tiene sentimientos con Mare, ¿para qué viene y me dice a mí que me quiere conocer, pero que quiere conocerlas a todas, me besa, me abraza a mí, luego le dice a ella que está bonita? Entonces imagínate, está jugando con ella, está jugando con él mismo, está jugando conmigo, no me da oportunidad a mí a conocer a otros que sí me interesan y tampoco le da oportunidad a ella a conocer gente que también a ella le interesa. Entonces, la forma de pretender de Andrés es lo que confunde. Obvio. ¿Cómo eres entonces de amigo y cómo eres ligando? Vamos a ponerlo así. Ya está claro que porque como amigo se entonces besa la aquí están informando que mandas señales confusas de te quiero conocer, pero ahora igual te besa, te abraza, pero igual lo hace con la amiga, besa y abraza, entonces a nadie le queda claro si estás pretendiendo o estás conociendo o cómo eres de pareja. Están confundidas de ese lado de la casa, Andrés. Yo creo que es el momento para a lo mejor aclarar ese. Y también conversé con Andrea y va también ligado a algún momento, tiene un cierto nexo con la situación que estuvo viviendo Sebastián. En la vida real, cuando conoces a una persona y comenzás a salir con esa persona, tenés un acercamiento por un gusto específico. O quizá por un gusto, por algún X o Z motivo. Claro. Te acercás y son amigos y todo. Comienzan a salir, de un momento a otro es como se comienzan a gustar, se besan, pero siguen sin formalizar. Entonces es como que... Amigos, guiño, guiño. Claro, y eso pasa muy frecuentemente actual en el mundo moderno. Pero no estamos en el mundo moderno, estamos en un reality. Todas son ñañas. Y vinimos a conectar con alguien, no con todas. No puedes llevarte a todas y estar con todas a la vez. No, pues y que digo, besarlas universal. a todas. Y besarlas a Conectarse, todas. Andrea, se molesta en poco tiempo que tienen. ¿Cómo me molesta a mí? ¿Cómo me duele a mí? Como esos cargadores que le dan a uno. A ver, Gris, silencio, chicos, silencio, por favor. Gris, fuera de lugar. Chicos, silencio, por favor, está hablando Gris. Una cosa es un ejemplo, si uno quiere conocer a alguien, pues va a platicar con esa persona, no necesariamente tenés que estar ahí como que abrazando, apapachando, dándole besitos, por decirlo así, porque se trata de conocer, es para solo platicar, a ver cómo el comportamiento de esa persona y si congenian bien. Entonces, un ejemplo, si tú quieres conocer a todas nosotras, está bien, platica con nosotras, pero de una forma como muy tranqui y no estés abrazándola a ellos o piqueando a la otra, por decirlo así, para que no se confundan las cosas. Conocerse está bien, platicar está bien, pero en eso de esos apapachos y cariños uno se confunde y ahí es donde está el problema. Pero a mí si me agarran la mano y no quiero tomarle de la mano, me alejo y listo, digamos. Claro, pero si te gusta la persona, el hombre propone. ese es el problema. Es que el hombre propone y la mujer dispone. ¿Cómo? Sí, pero Andrés, en un mundo siento como... igual A ver, guapito, es que Ozzy va a mírate, hablar. O sea, no, yo quiero hacer referencia a lo que acaba de decir Austin, que se ilusionan, que toda esta semana están hablando de que no se ilusionan, de que nos en 3 estamos días no se pueden endiosando. ilusionar. Entonces, No, yo pero también se puede, o sea... Yo no, no quiero que lo tomen a mal, quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo vamos entonces a poner en práctica los acercamientos del reality? Porque, ¿qué pasa? Si yo me acerco a una persona porque me llama la atención y me nace darle un abrazo, me nace un apapacho, me nace incluso un beso, si quiero fluir, ¿por qué no hacerlo? Creo que para un beso se necesitan 2.
Pero es como dice Andrés, en la vida real eso pasa. Sí, pero pasa en un ambiente donde no se ven todo el tiempo. Esa entonces, persona ahora- se va a su casa Vanessa, y aquí están Ahora, compartiendo Vanessa, constantemente ahora en el mismo espacio. Lo Andrés, de que necesitamos tiempo para ciertas luchas internas de nosotros, en que es algo que tengo que solucionar yo. Es momento de saber quiénes son los favoritos de la semana de ambas casas. Quien obviamente podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. Pero lo que me refiero es, si andan besando por una esquina, por el otro, sí puede ser confuso. ¿Por qué? Si lo que enamora, por lo menos en mi opinión, es el corazón, el alma, la inteligencia, lo que tienen, no se toman el tiempo para conocer la Yo voy a decir inteligencia, el algo alma y todo, y lo físico vendrá natural. No, tranquilo, voy a hablar por mí. No, No, vas a ver, mis palabras van a ser súper atinadas. Silencio, chicos, En la vida silencio. real. A ver, Y es cierto. ¿quieren? ¿Se puede? No, pero ese ejemplo Bueno, pero también es tampoco para la enamoras persona a la que quiere antigua. conocer a todas. Mi por hermanazo, decirlo usted así. tampoco enamora a la antigua. Si usted en la primera semana que O tuvo sea, aquí no enamoramiento estamos andaba para decir que comiéndose enamoras así también. porque cada quien tiene su flow. Ya, Uno dejémoslo la así, ve. ya que cada quien Eso es tiene lo su que flow cada para quien tiene su llegar. manera. Pero yo te voy a decir algo y va a tocar decir mi edad y ya estoy viejo. Oye, más respeto. 30 años. ¿Y Pasa yo cómo me debo sentir? que nosotros hemos pasado cosas y obviamente, por ejemplo, lo que me dijo Andrea un día, yo con mis 21 años de edad pude haber pasado cosas que tú ni has pasado todavía, que es la convivencia. Los treintones. Entonces, llegas a Hablaron un los punto treintones. de tu vida que es en la que yo estoy, que literal, yo se lo he contado mucho a Elizabeth, yo estuviera con la edad que tienen ellos, yo voy arrasando con cada una. Por eso te digo, es lo que tú quieres. Y aprendí a que un beso, un momento, es un momento, a que puedas disfrutar de esa persona todos los días, Apoyo a donde hay. puedas disfrutar de esa persona como novia. que uno Yo después estoy de en los la 30. época de no perder mi tiempo, porque para un beso me pego mis tragos, me consigo una yal que también piense así. Es más, puede haber hasta eso en un día y mañana no la veo. Yo ya pasé Dios, ¿por eso. qué tanta Yo ya información? pasé eso. Yo estoy encontrando otra cosa. Vane, Si entonces ustedes traigan no se han dado hombres y no cuenta, niños, porque yo he vamos a buscar sido el amor, una de las no una cosa personas- pasajera. Yo soy una de las personas que ha venido diciendo su pasado sin miedo. Sí, eso es Yo he correcto. dicho, este era yo, ahora ¿qué quiero? Yo quiero, literal, lo que ella te dijo, yo sí quiero una compañera de vida. Yo estoy buscando esa compañera de vida porque siento que tengo una edad en la cual, sí, bacán, a veces armamos planes que no salen, Los solo 30. Dios sabe, pero yo ya estoy buscando a la madre de mis hijos. No presión. O sea, no presión porque al final no puede ser ella, ¿ya? Pero yo sí me estoy inclinando a que mis besos, mis momentos románticos sean solo con ella. Y eso no quita que yo no pueda hablar con nadie. Y aquí va a tocar el tema de las bromas. Por ejemplo, el rato que yo sé que hubo una inclinación de Andrea hacia mí, mis bromas no cambiaron. Y Elizabeth sabe, yo sigo bromeando con ella, Ecuador y todo, sin coqueteo. Y va, nadie, yo creo que aquí se ha sentido coqueteada por mí, porque todo mi coqueteo va encima de Elizabeth, porque Sí, es lo yo que creo que ha sido quiero muy yo claro. como persona. De aquí a mañana, si llega a pasar algo malo, como en toda relación, pues habrá el dolor, habrá El duelo. el tiempo, el duelo adecuado. Sí, estamos en un reality donde tenemos que conectar, pero yo creo que también es la posición que cada uno y respeto que estén. En mi caso, estoy en el conseguir a mi novia. Yo quiero preguntarle algo a Miguel. Es cuestión de seguridad. ¿Crees que, por qué no? Porque estabas diciendo, defendiendo, estoy escuchando a las chicas que de momento dicen que no puedes conocer besando aquí una, besando allá otra, y ustedes dicen que eso pasa en la vida real, pero, o sea, en la vida real, la vida fuera de, Pero no con de la 9 casa del poder mujeres del nada amor, más. pero bueno, al final del día, Hello. no creo que las dos chicas que beses en una noche, aunque pase, vivan en el mismo lugar. Obvio. Esa Ha es pasado. una. Ha pasado, pero no es En la común. discoteca. Vamos a ponerlo así, no es común. Pero entonces, ¿crees que el dilema que tienes, porque te hemos visto también no pasarla tan bien por la misma situación que te ha llevado por, según tú, conectar? Entonces, ¿qué crees entonces que es la incomodidad? ¿Por haberlas conocido o por haberlas besado?
Desbesada ya no hay. Desbesada no hay. Con lo del Y beso, peor en lo otro. realidad, para aclararte, no me refería a que uno pueda andar besando por todos lados a quien quiera. Simplemente digo que un beso no significa que por dar un beso ya tienes que estar entregado a que esa va a ser tu pareja. Ahora, con lo que me preguntabas respecto a mi caso, no quería conversarlo todavía porque en realidad no sé, pues no sentía que fuera el momento Pero ahorita es mismo. importante. Pero estamos aquí, el poder del amor lo pide, así que lo voy a decir. En realidad mi incomodidad no ha sido la confusión que todos ponen de que estás confundido entre Gris y Andreina, que cuál de las dos, que quién te gusta más, a quién vas a elegir. No es que yo estoy confundido de que quién me gusta más. Yo desde un principio le he dicho que las dos me parecen chicas simpáticas, geniales. No, mentira, me parecen chicas muy, muy bonitas, con muy buenos sentimientos. Pero el que tiene la confusión soy yo en mi cabeza. ¿Por qué? Porque el Miguel que conocieron a un principio, que era súper romántico, que era súper entregado a buscar el amor cuando llegué aquí, siento que ahorita mismo se ha apagado un poco. Y eso es lo que me tiene a mí bastante intranquilo, que me he sentido bastante incómodo. Me han visto varios días que he estado apagado. Sí. Y es porque hay veces que siento, por ejemplo, llego al show y entro saltando y bailando como muchos me conocen. Y esos son los días que yo digo, wow, este es el Miguel de antes, el que me gusta hacer. Pero hay otros días en los que simplemente me siento sin energía, me siento apagado, como que Y hay es algo normal, en mí que, normal, está, claro. por decirlo así, un poco dormido y creo que lo han notado bastantes personas. Y es eso lo que me tiene a veces muy incómodo, a veces sentimental, de sentir que yo vine aquí con un propósito y que ahorita mismo tal vez no lo estoy logrando por cosas mías que tengo en la cabeza. Y creo que ahí es donde entra el detalle de lo de Andrés, de que necesitamos tiempo para ciertas luchas internas de nosotros, en que es algo que tengo que solucionar yo. No es algo que tengo que escoger quién de las dos me gusta más o por quién me voy a ir. Simplemente yo lo dije y creo que se los he dicho a las dos personas. Y si nos de que presionan, es se cierra peor. la puerta. Cuando uno siente presión es peor. Entonces a lo que voy. Los yo simplemente, presionados. lo único que yo he querido todo este tiempo es tiempo para poder pensar yo mis cosas y poder solucionar yo mis propias cosas. Pero ¿cómo vas a Bueno, pensar en algo si besas pues a otro? tiempo a veces es lo que no hay para platicar de estos temas, porque es momento de saber quiénes son los favoritos de la semana de ambas casas. Déjame adivinar. Como estrés para que sea saben, Miguel. las personas votan en www.elpoderdelamor.tv. Uno de ellos podrá defender, llevar a la casa a ser blindada, ganar $2,000 y un premio. Muy bien, vamos a comenzar con la casa de las chicas. Vamos a mencionar las tres nominadas. Muy bien, chicas, ¿están listas? La primera nominada. La primera nominada es Mare. La segunda nominada es Andreina. Y la tercera nominada Shirley. Ahora vamos a casa de los chicos. Me voy. El primer nominado de esta noche. Andrés. Gracias. El segundo nominado de esta noche es Sondai. Espere. Todavía no me puedo emocionar. La pelea todavía está. Y el tercer nominado pues sí, Miguel. Teodoro, Golden Boy. Nos ¿Qué ponemos nombre a más poner tiene? como reinado. Como reinado. Sí, Te pregunto Como si pueden. reinado. Primero van las chicas.
Primero van las Igual nos chicas. gusta estar agarrados de la Como mano. saben, una de ustedes, bueno, dos, no continuarán Pero que las chicas... en la contienda. La primera Que se paren. en no seguir en la contienda es... Tum, 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 tum. Chon, 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 chon. Shirley. Ahora voy a decir la favorita de la semana escogida por el público en www.elpoderdelamor.tv. La líder de casa de las chicas es... Andreina. Ven para acá. Te lo devuelvo, hermosa. No la puedo creer. No te creo. No, esto se puso muy intenso ya. Pero Ay, quiero agradecer. Agradece a No me lo Ecuador. esperaba. Quiero agradecer a todos los países que se hacen presentes para esto. En serio, para mí esto es más que solo un clic, es como que la unión de todos los países. Estoy muy feliz. Muy Me bien. voy. Gracias. Ay, gracias. Muy por bien, aplaudir. ahora aplauso para Andreina. Vamos a casa de los hombres. sonrisa, sonrisa. El segundo finalista de casa de los hombres que no continuará. Para recibir Don't Die. Era de esperar. Estamos a poco. Estamos en Ecuador. Ya casi. Muy bien, mírense a los ojos. Sí, mijo, ya vendré con... Aprieten el Justin Hildo. O sea, pero ponte de puntita, Miguel. Así la... El ganador, ¿Ya está de el puntita? líder de la casa de los chicos es... Miguel. Estúpida, mi premio. Miguel, te lo doy ya para Sí sería bueno como que puedo cambien. Felicidades, Miguel. Gracias de verdad a toda la gente que sigue votando y que sigue apoyando. Sigan haciéndolo, por favor. El mismo Muy bien. discurso de la semana pasada. Bueno, como ya saben, Andreina, tienes la oportunidad con tus votos de blindar la casa de las mujeres. Asimismo, Miguel, cada casa sabrá qué hacer con esta oportunidad. Recuerden que mañana sabremos quién, obviamente, podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. Recuerden votar en www.elpoderdelamor.tv. Quiero recordar que los votos que emiten serán reflejados en la votación de la próxima semana. Así que sigan votando. Recuerdan que pueden votar una vez al día por un hombre o una mujer, no ambos. Muy bien, en esta ocasión la dinámica ha cambiado. Solamente uno de los líderes elegidos, en este caso Andreina y Miguel, podrá ir a la cena. Piedra, papel o tijera. No, ya el poder del amor decidió. Y en esta ocasión será Andreina la que tendrá la posibilidad y el derecho a escoger a tu acompañante o regalar la oportunidad a dos personas para ir a cenar. La decisión a una chica. Tiene que ser una chica y la chica escoge con quién quiere ir. ¿Va? ¿A quién? O sea, yo sí la quiero regalar. ¿A quién se la quieres regalar? ¿Me puedo dar mi tiempito de pensar?
quién, por favor. Melissa y Renier. Muy bien. Que ella elija. Ah, perdón. A Melissa. Que elija. No, está bien. Decidió la líder de la casa, entonces Melissa, Renier van a tener la oportunidad de disfrutar de una cena. Así que chicos, pueden encaminarse. Gracias, Andreina. Gracias, Andreina. Va a ser Una cena cosa, llena de una contenido. cena muy importante. Mi primera cena Hay opción acá. vegana, por favor. Ya Venga. se lo pensé, pero no sé. Solamente habían 2 platos de comida. Yo me retiro, chicos. Los dejo y nos vemos mañana en la gala. Muy bien. Buenas noches. Hacía mucho tiempo no tenía una cena con alguien especial Yo tampoco. y me gustaría hacer un brindis antes de empezar. De verdad estoy bien contento con lo que me está pasando contigo. O sea, estoy sintiendo cosas maravillosas en estos momentos y fue muy lindo haber arreglado las diferencias que tuvimos en días anteriores, empezar desde cero y lo estamos haciendo de una manera muy bonita. De verdad me encanta conocerte, te quiero seguir conociendo, quiero estar seguro al 100% de lo que quiero. Sé que en estos momentos no tengo ni la menor idea, no me quepa duda de que tú eres la única que quiero conocer, pero quiero conocerte mucho más antes de tomar una decisión que puede cambiar nuestras vidas. Porque me parece que eres una chica sumamente especial. Lo siento, yo lo sé. Sabes, tú muestras como que una personalidad un poco fuerte, pero yo sé que ahí adentro hay una persona bien angelical. Y de verdad que brindo por nosotros dos, por más momentos como estos, por más momentos maravillosos en nuestros días, pero sobre todo por nuestro amor. Ay, qué lindo, gracias. Salud. Primera vez que hacía mucho tiempo que no tenía una cena acá romántica. ¿Cómo te sientes? Bien. De Lo verdad. mejor del día. De verdad no me lo esperaba. Yo tampoco. Una sorpresa bien bonita. Gracias, Andreina. Sí, gracias, Andreina. Quiero enfocarme más en conocer muchas partes positivas de ti, porque sé que últimamente has tenido unos días bien tristes y sabes que estoy haciendo hasta lo imposible porque te sientas bien, porque te sientas cómoda, porque convivas con felicidad. Pero quiero saber muchas más cosas de ti que no conozco. Quiero que tengas la confianza en mí, de que te abras un poquito más para yo poder entenderte mejor. De verdad que sí. Gracias. Qué lindo. Igual. Es que a veces me da hasta miedo preguntarte cosas, pero quiero que tú te abras y tengas la confianza en mí en poder contarme. Pero miedo, ¿por qué? No sé, porque a veces hay temas que a uno No, pero... como que no quisiera hablar, pero No, pero pues igual, no... O sea, no te reprimas. Pues yo estoy abierta a que hablemos, a que me conozcas. la parte que me reprime es verte triste y no poder hacerte sentir feliz. Igual eso no, pues a ver, hay momentos, como lo que yo te decía, o sea, hay momentos en los que a uno como que se le sale de las manos, ¿cierto? Pero no pasa nada, de verdad que me siento muy feliz y muy a gusto cuando te veo y cuando estoy contigo. Me gusta lo que me está pasando en este momento. Qué bueno. Yo no soy la persona más expresiva a veces, me cuesta mucho. Lo sé. O sea, de verdad me cuesta mucho las demostraciones de afecto en público y estoy haciendo, te lo juro, o sea, estoy haciendo un esfuerzo. Entiendo que, como tú me dijiste hoy día, el tema de ser picaflor les cuesta a los hombres.
no es así. Si como ¿qué te dije yo hoy día? Si no tienes detalles, o sea, ponte, los abrazos que me das son lindos, abrazos. Pero te expliqué más o menos cómo puede pasar de la raya y cómo una mujer se puede ilusionar. Entonces, si tienes a Claudia en este momento que vino sin expectativas o creyendo que el amor no es para ella, porque ella lo cree, al igual que yo, y se lo he dicho como amiga, también vine aquí sin esperanza en encontrar el amor. O sea, de que no existe un hombre para mí. Y ya, y que sí, tal vez conozca a alguien y por ahí me caiga bien y ya, y se ve. Y después, de nuevo. Entonces, ahorita es ese proceso de... Y te pongo este ejemplo porque yo como mujer, ¿en qué proceso estoy ahorita? Si yo me quiero conocer contigo o me quiero conocer con Austin, me da cosas mandarles detalles. En este caso Austin, porque es tan amigo mío que... Y ok, necesito el cuarto rojo y tal. Austin tiene su tiempo y tiene su espacio y ya lo conozco. Entonces, cosas, o sea, le voy a dar un detalle, pero es como da cosas igual. En tu caso, igual, o sea, porque recién nos estamos conociendo y siento que se puede, que puedes sentir presión. A mí no me gusta presionar a nadie. De verdad necesitas un momento así especial contigo. No pensé tenerlo tan pronto, pero sí necesitas un momento así especial contigo. A ver qué tú estás dispuesta a contarme en una situación como la que estamos ahora, que estamos los dos abiertos y expresando lo que sentimos cada quien. Soy todo oídos. La verdad no, pues no sé, estoy como nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, no me lo esperaba. No estaba preparada psicológicamente para una cena romántica. Pero rico, pues se siente bien. Me gusta. Pues respira, deja los nervios a un lado. Me gusta lo que siento. ¿Te gusta lo que sientes? Sí, se siente bien. Lo mejor del día. Pues lo mejor del día es poder estar acá, solos nosotros, sin envidiosos. Y estamos en una generación en la que primero se comen y después se conocen. Y estoy en un momento en el que para mí es muy importante que haya algo mutuo, que haya algo que vibre súper chévere. Y me encanta eso. Y quisiera poderlo disfrutar con la magia que se vive aquí adentro. Con esa magia de la diferencia, de tener como esa emoción de querer ver a esa persona, así sea un momentico, nada más. Eso me parece muy chimba, la verdad. Como poder jugar a eso, me parece muy lindo. Te entiendo, o sea, eso que dices bajo la sombra es muy cierto porque de pronto yo empecé a sentir que si quiero estar aquí tendría que ceder, pero primero estoy y qué es lo que pesa más en mi vida, ¿me entiendes? O sea, yo a donde vaya van a pesar primero mis prioridades. Y eso no es un tema de egoísmo, y sí es para mí un egoísmo positivo. O sea, yo vine acá representando, y de verdad no son palabras de boca para afuera, o sea, yo vine acá representando, si bien la gente puede que no se identifique conmigo, porque pueden haber quienes sí y quienes no, punto. Pero yo represento un país hoy. O sea, ¿por qué? Pues sabemos que es Colombia, sabemos que es, no sé, Ecuador, Bolivia. Y yo represento también mi canal. Tiene unos ojos muy lindos. Gracias. Súper expresivos. Gracias. De verdad me siento muy contenta de haberte conocido, pues de darme la oportunidad de conocerte, pues de conocernos. Que al principio pues no estábamos muy bien y pues que yo puse como una barrera porque soy una persona muy complicada, pero no sé, pues soy de esas personas que si siento algo solamente dejo que las cosas pasen y ya. Lo único que te puedo decir es no me hagas daño, porque
porque de verdad tú sí me interesas. Mira, te voy a Y hacer- la verdad, espérate, y la verdad no, pues no creo que soportaría otro mal momento, ¿sí me entiendes? Porque no, o sea, no quiero eso, quiero que tengamos algo bonito. A mí la verdad, te voy a ser sincera, a mí me gustaría que la gente nos viera y diga, qué chimba ellos dos. Quiero que te quede algo bien claro en este momento, en este preciso momento, quiero que te quede algo bien claro. Créeme que las palabras que yo te digo son reales. Todas mis acciones hacia ti son reales. Mi intención no es hacerte daño, Melissa. Yo jamás quisiera hacerle daño a una persona como tú, que estoy seguro que ha pasado por momentos muy difíciles en su vida, en el lado amoroso. Eso yo lo puedo notar. Para mí no tendría ningún sentido enamorarte. Para mí no tendría ningún sentido tratarte como te trato si el día de mañana te voy a hacer un daño. ¿Me entiendes? Porque a las mujeres no se les debe hacer daño. Si lo que más quisiera es que se dé, pero que si no se da, que sea por una cuestión de, no sé, que no pensemos en ese punto. Pues yo Pensemos- creo que ya se dio. Pues ya se dio, se está dando. Sí, obvio, es lo que te quiero decir, se está dando, nos estamos conociendo, pero lo que quiero que tengas claro es que mi intención no es hacerte daño. Yo quiero que tú seas feliz y yo quiero ser feliz conmigo mismo. A mí me gusta mucho la estabilidad, ¿entiendes? Si yo estoy con una persona, me gusta ser estable, tener esa persona conmigo siempre, para el mayor tiempo posible, ¿me entiendes? Soy una persona muy estable, entonces no me gusta estar jugando con las personas. Me gusta que me den el amor que yo también doy. Me gusta recibir el amor que yo doy. A mí tampoco me gustaría que jueguen conmigo. ¿Tú crees que yo estoy jugando contigo? No, yo no te dije que ¿Tú crees que yo sería capaz de jugar contigo? No, pero como mismo a ti no te gusta que jueguen contigo, a mí tampoco me gustaría que jueguen conmigo. Obvio, igual, mira, recibes lo que das. Entonces, por esa parte, pues yo no me preocupo. Yo espero que tú tampoco. Bueno. Porque de mi parte, pues quiero algo bonito, la verdad. Yo también quiero algo bonito. A mí me gustan las historias de amor que sean reales. Me gusta cuando lo siento de verdad. Y en estos momentos lo estoy sintiendo, Melissa. Por eso quiero estar al 100% seguro antes de tomar un siguiente paso. Antes de seguir subiendo, antes de subir un escalón más. Quiero estar al 100% seguro. No me quepa duda de que tú eres la persona que me agrada, que estoy conociendo, que me siento súper bien con ella. Pero quisiera sentirme al 100% seguro. Tú y yo, panas. Panita. Mira, no se vale arrepentirse. ¿Eh? Ojalá no te arrepientas, digo. Eso no, pueden pasar un montón de cosas siempre, sobre todo a medida que me vaya abriendo más, ¿verdad? Pero puede pasar en toda la casa, ¿no? Mira, hermano, para empezar hay que yo lo voy a esperar comunicar a quien tenga que ser. que en ese Mariela entonces. regrese. Claro, Vamos a ver claro, primero. Claro, correcto, que así sea. Si no, ya después yo te daré consejos para que cuando estés con otra chica, No la cague. no la es bien cagada, Como conmigo. Bien, qué lindo Sí. eso, tipo, que la chica con la que la cagaste te ayude para que no la vuelva Claro. a hacer. Eso es Esto una pincha se llama hermandad. Bien. Se llama ser recíproca. Me agrada. Madura. Bien, viste que entonces quizás estuvo bien todo lo que pasó, porque ahora me gané Otro una... traguito porque esto se está poniendo duro. Suelta esas palabras, suéltalas. ¿Qué palabra? No, y para medida que más vas tomando... Ya, me hablas parece más, que neta si ¿viste? estuviéramos Sí, tomando. sí. Espera, Sí, hasta se te cierra un ojo.
Si fuera tequila de verdad, Dame limón, dame limón. no sabes el pedo que te Sí, meto. sí, yo encima yo tomo 2 o no, tomo 1 y ya estoy así. Botellas. No, un shot. ¿Qué? Sí, yo soy súper pliqui, súper pliqui. No, Encima tomo no. con el ¿Has el ido a estómago México? vacío. No, todavía. Uy, qué triste. No, tú. no vayas, No has ¿verdad? vivido. No No has vayas, así vivido. como con lo de él, Vayan eso a no México, vayas. conozcan mi país, es bellísimo. Seguro. Hay mujeres bellísimas. Ujú. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Yo siempre estoy bien cuando estoy contigo. Yo también. Por eso te digo, ahora mismo sí. Yo soy buena amiga de ellos, o sea, no buena amiga, porque no me interesa la amistad de los amigos de la persona con la que estoy, pero me llevo bien con ellos y tal, y no, y siempre pasa de que la persona con la que estoy se voltea, se distrae y llega el amiguito, ay, todo bien, agarra de cintura, ay, te sirvo, ay, no, a ver, pásame tu número, yo te hago el favor, Eso pasa mucho, ¿no? siempre, por eso te digo, por favor. Y siempre es con una intención medio de... O sea, que, Claro, que tú eso sabes, sucede en tú todos sabes los cuando alguien países. se te acerca, estar ahí viendo qué saca, a ver a qué hora caes. Sí, es cuestión de tiempo. Claro. Y yo he conocido muy pocos hombres que de verdad son amigos de la persona que dicen que son muy amigos. Wow, eso es... Es fuerte, ¿no? Sí, sí. Y con las mujeres es igual. Tú te volteas y tu amiga ya le está tirando el pedo a tu hombre. ¿Sí? Claro, así es esto. Y que se diga fuerte y quedito. ¿Y por qué yo no me En doy este cuenta? país y en todos. ¿Verdad? Eso te iba a preguntar. si Claro. ¿Es solamente cuestión de México La o en todos lealtad lados? es un valor muy caro, que no toda la gente tiene alcance a ella. Lo Eso es de educación. Lo dijiste en tu presentación. Y sí. Y la eso lealtad te quedó. define como una persona de bien o una persona mala. Si tú no tienes lealtad hacia ti mismo, no puedes tener lealtad hacia nadie. Ok. Y lo cual quiere decir es que si tú no tienes lealtad hacia nadie es porque eres una mierda. No respetas a nadie, no quieres a nadie, no te importas por nadie. Eres egoísta. O sea que la lealtad es uno de tus principales Para mí es valores. el pilar en una persona. ¿La tienes o no la tienes? ¿Sabes? O sea, no puedes decir, sí tengo lealtad, pero ando hablando mierda atrás de mi amigo porque no me parece lo que hace. Si no te parece lo que haces, vas y se lo dices a él. Y solamente se aplica para contigo, para tu familia y para tus amigos. Para todo lo que haces, en tu trabajo, en tus ideales, en tu amor propio, en tus metas, en tu persona, con tu pareja, con tus amigos, con tus mascotas. Eso es lealtad. La lealtad es formar un vínculo inquebrantable con algo que tú amas y tú crees hasta el final. Seguir por tu línea, entonces. No Es así. desviarte así nomás. Por eso es que soy tan complicada, porque igual yo digo como, es que a mí no me parece esto y no me parece esto y no me parece esto, pues porque no me gusta comer mierda de nadie. Entonces, a mí no me digas que eres algo cuando vas y haces otra cosa. ¿Sabes? Que me digan, no, yo soy súper fiel y soy súper... ¿Qué? Es que se me da el avión de repente, se me bota una tuerca. Espérame. Ya regresa. Es que encima te vivas así súper fluida y súper contundente y es así. No, pues así se me va la culebra. Lo que pasa después de tantas copas. El agua, sí. El No, agua contaminada. Güey, o sea, te juro por Dios, hay gente que te dice, no, yo voy a, o sea, yo respeto mucho a esta persona y yo la voy a ayudar y yo ta. Y en el momento en que te ves, te volteas y ya está hablando mierda, ¿sabes? Contigo. Entonces, yo siempre digo, yo supe quién eras hasta que te vi riendo con la gente de la que tú me hablaste mal. Ahí es donde te das cuenta de quién es una persona. Okay. Que te dicen, ay, ese güey es un naco, es un no sé qué, y es un no sé cuánto, y es un no sé qué. Y tú te vas y volteas y ya están así, ay, amigo, Como que todo amiga. bien. Y pasa muchísimo. Todo el tiempo.
Yo por eso digo, a mí todo el mundo me cae bien hasta que se meten conmigo. Pero si tú me haces algo, a mí no es de que me vas a caer medio mal. A mí me caes. Y yo no te volteo ni a ver. Y yo, si tú me hablas, te hago cara y me voy. O sea, porque se me nota cuando algo no me gusta. Se me nota cuando algo me gusta. Se me nota. O sea, y se me nota cuando estoy feliz, y se me nota cuando estoy enojada. Y se me nota cuando digo, ay, hueva. Todo se me nota. Pero porque yo soy muy transparente. Y soy súper directa. Y eso a la gente a veces le incomoda. Sí, tal cual. Muchísimo. Por eso me gustó hablar contigo, porque como que tú me supiste captar muy bien y no te incomodó mi manera de ser. Me incomodó. ¿Sí te incomodó? Claro, pero igual, ¿entendés? Sigo, porque... no, es que porque a mí me gusta que las cosas tipo me incomoden porque me hacen crecer. De verdad te digo. Desde que empezó este programa, muchísimas cosas me sacaron de mi zona de confort. ¿En serio? Muchísimas. Bueno, me imagino que una persona como yo obviamente te brinca un poco. Claro. En todo sentido. Entonces es como que así, wow, ¿entendés? Wow. Sí, wow. Pero es interesante, o sea, para mí es llamativo, es curioso, entonces como que wow, y no me desagrada, ¿entendés? Por eso es que de repente volvemos a charlar hoy, y charlamos ayer, y charlamos. Y seguiremos charlando. Y seguiremos charlando. Todo el programa. Cierto, no puedo decir groserías, pero todo el programa. Sí. Sí, ¿entendés? Ahí échate una qué? Una grosería. Estoy así. Sí, voy a tomar un poco más de aguardiente y después ya empezar a... Aguardiente. Sí, de aguardiente y ahí ya. Agua torcida. Agua contaminada, como decimos. Pero sí, es así. Y sí, me incomodaste. Pero es una de las cosas que seguramente me gusta. Pero ¿sabes qué? Me pasa muy seguido que la gente me mira y la primera impresión que tiene de mí es súper dura. ¿Es? ¿Sabes? De que me ven y dicen, pinche hija caliente, güey, se cree un culo. O sea, no, como se cree mucho. Claro. Se cree mucho. Me dijo, estoy súper enamorado, no puedo estar con nadie más. Recibo un mensaje de Renier, ¿qué ha pasado? No me gusta que la persona con la que yo estoy esté mandándole mensajitos a otra. No soy ninguna opción de nadie. Que Miguel no acepta las cosas que siente por mí. Y si no les va a aceptar, entonces ¿para qué ella estar allí? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Se lo digo en la cara, brother. Si tu pelada sigue así, pues yo la voy a sacar. Fin. Ustedes a ninguna de las otras chicas la tratan como a mí. A mí me tratan como a un man igual. Y a mí eso no me importa porque yo no me ofendo. Yo no me ofendo tanto como ustedes. Dice él que cierra la puerta totalmente conmigo, pero dice que todavía no me supera. Y también ayer tuvo un discurso de que igual la deja medio abierta, que deja la llave afuera. No puedes venir a tocar a alguien, abrazar a alguien y tirártela encima cuando en 3 días, 4 días ni la miras, ni la abrazas, ni le dices nada. Ellos también, en la última vez que rompimos la regla, ella se besó también con Edgar. Sí, le dio un pico a Edgar sí, para pagarte lo que me hiciste. No todo lo que yo va en base a vos, no soy el centro de mi universo. Que hay un empate, voy a volver a pasar la votación y solamente tienen esas 2 elecciones. Nadie más votaría por él. Si por mí fuera, llevaríamos una muy buena relación, pero... Los nominados de esta noche. ¿Quién es el líder ganador de la semana que va a blindar su casa? En este momento tenemos una conexión muy importante. Me hace muchísima falta Alejandro Josefino. Te extraño mucho, te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazoncito. Y hoy haremos una votación solo con los chicos.